Suscríbete a La Panterita. Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenido a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 180 AM, Radio 1 de Marzo. Extensivo el saludo a todos los amigos de Mega TV, quienes nos acompañan día a día, ya sea por los canales 15 o a través de nuestra aplicación de la Mega Cadena de Comunicación. A falta del Cerro Porteño Ameliano, que fue postergado, se ha cumplido la fecha número 1 del campeonato Clausura, en donde han quedado realmente varias polémicas, lo que se ha vivido en Ciudad del Este, en la jornada en donde el campeón doblegó al conjunto de Tacuarí. Mucho por hablar realmente en esta jornada de lunes aquí en Deporte Total. Antes que todo, una prontísima recuperación de salud para Luis Enrique, para Benicio, quienes hoy nos estarán acompañándonos. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, Tano? Buen día, un cordial saludo para todos. Gustavito Gavilán, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Tano? El saludo cordial a la audiencia. Bueno, en algún momento más también estará con nosotros Juan José Pérez. Bueno, una jornada que ha dejado goles, en algunos casos tuvimos 2 partidos con 0-0, ¿verdad? En el inicio de este campeonato, y un resultado que se repitió el día de ayer en el Estadio Carandí, lo que fue, pero por lejos, el peor encuentro de esta primera fecha del campeonato Clausura. La jornada fuerte definitivamente es la que tuvimos el día sábado. En primer turno en Villa Elisa, con la presencia del campeón, la victoria del conjunto de Libertad sobre el conjunto de Tacuarí, y después en Ciudad del Este, con reclamos, con polémica sobre la hora, el conjunto de Guaraní le terminó rescatando, sacando un punto al conjunto del Olimpia, con un penal agónico, muy discutible para muchos, para otros inventado. Esta situación motivó un reclamo airado de parte del técnico del Olimpia, es decir, ha dejado muchas cosas ya esta primera fecha, sobre todo con los 2 partidos del sábado anterior. Particularmente lo que vivieron ustedes en Ciudad del Este, ¿verdad? Gustavito también estuvo presente, en donde sorprendió lo de Olimpia. A mí me sorprendió gratamente y decepción de lo que me mostró el equipo de Guaraní. Sí, lo vi a un Olimpia mejorado con lo que hemos visto en sus partidos amistosos. Creo que ha subido 2 puntos. Fue el equipo que comandó el partido, el que tomó la iniciativa, el que lo superó al rival. Tenía que haber seguido en ventaja ya en el primer tiempo sobre Guaraní. Le anulan un gol a Prato por una posición adelantada. Y lo de Guaraní, la verdad, poco. Muy poco de Guaraní. Este señor Alcaraz, con ciertos chispazos, algún que otro buen manejo de pelota de Barrientos y de Piñatares, pero después, poco de Guaraní. Poco desborde de sus laterales, un Guaraní desordenado a nivel defensivo, dando muchas concesiones. Qué mal está Paul Riveros. Uno de los mejores centrales del primer semestre del año. Sí. A mí, por lo que me mostró en Ciudad del Este, no sé si, ojalá que sea solamente un partido, pero qué mal lo he visto. Perdió siempre en velocidad, en forcejeo. Muy mal lo de Paul. Pero yo creo que Guaraní se llevó, para lo que hizo durante el partido, se llevó un premio muy grande. Y por sobre todo, la mejoría que presentó Olimpia, porque uno miraba y cambió en la faceta de Olimpia. Siempre lo teníamos Olimpia con un equipo más especulativo, esperar y para salir de contra. Pero desde el primer momento creo que lo vimos a Olimpia presionar ese primer tiempo. Creo que los 20-25 minutos fue asfixiante de Olimpia en esa presión alta que tuvo el equipo de Olimpia. Creo que ahí empezó a dominar, donde se empezaron a encontrar. Y la poca fortuna de Olimpia. Creo que la ansiedad también en el caso de Derly González le jugó una mala pasada, porque en una conexión que tuvo con Lucas Prato era para que Lucas Prato defina y se metió Derly González en esa acción. Pero Olimpia ya fue creando situaciones y dejó una buena imagen. Quedó con la sensación de poco el resultado para Olimpia,
pero en líneas generales creo que Palermo salió un poco fortalecido en el sentido que mejoró futbolísticamente el equipo de Olimpia. Sí, mejoró. Por lo menos uno veía esas ganas de asociarse, algunas paredes. Por derecha atacó muchísimo en el primer tiempo, o sea, prácticamente atacó solamente por derecha. Pero se vio ese Olimpia, pese al estado del campo de juego, de poner la pelota al ras del suelo, asociarse, y para mí lo superó. Para mí fue más que Guaraní. Y las cosas que tiene el fútbol. Uno siempre pensaba por izquierda que Zavala iba a ser el hombre de mayor salida. Fue todo lo contrario. Trabajó muy bien Olimpia en ese costado derecho. Estuvo bien Hugo Fernández. Cuando Hugo Fernández está bien, creo que Olimpia levanta un punto más su juego. Estuvo arrancando. Y en contrapartida, tal vez esta vez Palermo no sé si la acertó en los cambios. Creo que fue el déficit de Olimpia a la hora de los cambios, porque Olimpia lo quiso rematar de contragolpe porque colocó chicos rápidos, veloces para... Puso corredores para contragolpear. Para liquidar el partido. Y no sé si el partido en ese momento daba para... No sé si era para quietar un poco más el juego, tal vez con Carlos Arrúa, dejarle un poco más de tiempo a Hugo Fernández para tratar un poco de bajar los decibeles del partido, pero Olimpia entró en ese... que lo quería liquidar de contragolpe porque también se dio cuenta que tenían el espacio necesario. Yo creo que los cambios, la idea estuvo buena. El problema es que la calidad de los jugadores que ingresaron no tenía mucho que ver con los que salían, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí como que se resintió un poquito de Olimpia. ¿Cómo te va, Juan José? Hola, Tano, ¿cómo estás? Saludos para vos, para Jotita, para Gustavito y toda la audiencia. Ahora, entre paréntesis, esta cancha no pudo haber sido habilitada nunca. Esto no puede seguir sucediendo, por favor. Yo decía irónicamente ayer, los campos se habilitan de acuerdo a la cara del cliente. Y esto no puede seguir sucediendo. La cancha del 12 de junio, que no lo habilitaron porque parece que lo del VAR no estaba a la puerta lista o por una falta de pintura, un campo que estaba en muy buenas condiciones. Es decir, a algunos se le exige mucho y a otros no se le exige nada. Que me disculpe el presidente González, que no tiene nada que ver, porque él estuvo 4 meses fuera de la institución, ¿verdad? Pero este campo no podía haber sido habilitado de ninguna manera. Hay que cuidar un poco más el producto, por favor. En este campo no se puede jugar. Y lo peor es que es la segunda vez en el año que pasa esto, Tano. Porque hace poco pasó en las finales de la apertura, el partido en cancha de River. También una cancha que no estaba acorde. Sí, pero acá estamos hablando, ya venimos después de un parate, ¿verdad? O sea, no hay excusa. Ahora en pelota movimiento, qué sé yo, no hay campo y todo ese tipo de cosas, sí, pero ¿tuviste cuánto? 2 meses para hacer la revisión de los campos. Y no puede ser. No puede ser. Hay que cuidar el producto. Y toda la razón para chiquearse. Totalmente de acuerdo con Chiqui. Porque se está priorizando otros factores antes que el espectáculo en sí, porque el campo de juego es fundamental para este tipo de partido o para cualquier encuentro. Lo que yo veo es poca planificación, poca prevención. Porque lo del Estadio del Olimpia ya se sabía. Lo del Defensor del Chaco también ya se sabía. Lo de Libertad también ya se sabía. ¿Hace cuánto que terminó el campeonato? Y casi 2 meses. Tuviste Copa América. Y nadie, o sea, todos fueron a la Copa América. Nadie se pudo sentar a decir, acá vamos a tener problemas de estadio. Yo sé que muchos fueron a pasearse por los Estados Unidos, pero alguien tenía que quedarse acá y decir, bueno, acá vamos a tener complicaciones con las canchas. A ver, Olimpia, ¿vos dónde vas a jugar? No, yo voy a jugar en Ciudad del Este. Pum, vamos a mandar gente allá porque tenemos que ver cómo está la cancha de Ciudad del Este. A ver, Libertad, ¿vos dónde vas a jugar? Y yo quiero jugar en la cancha 12 de junio. Listo, vayamos a ver. Acá va a estar el VAR, hagamos acá el VAR, arreglame esto. Tan difícil de planificar las cosas cuando vos ya tenés con anticipación más o menos el panorama. Por lo visto es tan difícil. Encima hay un condicionante en esta época, Botita, porque no es lo mismo fin de año que a mitad de año. Claro. ¿Cuál es el condicionante? El clima. El clima. Vos sabés que el invierno afecta muchísimo al campo de juego. No todos tienen la posibilidad de plantar la semilla de invierno. Se tarda más un mes, creo. Se tarda mucho, sí. Tenés que remover todo, no tenés que utilizar. No todos tienen ese lujo para dejar de utilizar su campo, porque algunos no tienen dónde entrenar. Entonces, sí o sí, por lo menos 2 o 3 veces a la semana tiene que pisar ese campo. Pero, digo, no podés. Pero no es el caso de Olimpia ni el caso de Libertad. El tema de no tener dónde entrenar. Claro, no es el caso de ellos, pero
No, y con más razón, o sea, le doy Libertad ya con más tiene razón. planificado, va a jugar en el escenario que todo el mundo creo que va a ser la niña bonita. Sí. Lo del viernes, nosotros hablamos mucho del campo de juego del 3 de febrero, lo del viernes. Sí, También el campo de Nacional, que creo que está en ese cambio del empastado de Zubita. Cote que nosotros decíamos ayer, Tano, de que el partido, la cancha nacional como que estaba a lo lejos, se veía más o menos estable. No, Pero más... Cuando yo miré dije, opa, me sí. preocupa. No, claro, por eso no tuvimos buenos escenarios. Sí, pero yo creo Es que lo de llamativo. Nacional pasa más por el clima. Están en ese cambio y ya no le alcanzó Semilla el de tiempo. invierno. Ya pasó en ese y no se recuperó. No se está viendo, pero creo que a medida que va pasando la fecha se va a recuperar ese escenario. Tuvimos 2 semanas muy frescas, ¿verdad? No sé si eso tiene algo que ver. Sí, muy claro, fría, que ¿verdad? quema. Sí, no. Esperemos que sí. Bueno, pero la nueva olla estaba impecable. El defensor también estaba muy mejorado con respecto sí. a cómo terminó la apertura. Y el defensor es solamente, yo no sé si, yo creo que va a haber una pequeña licencia en ese sentido, porque el defensor solamente se va a habilitar para partidos internacionales. Es la recomendación que hicieron para tratar de recuperar y que vuelva a tener nuevamente lo que fue años atrás. Yo creo que lo del 3 de febrero es una dejadez. Sí. No tiene nada que ver con el clima ni nada, porque si lo querés tener bien, lo vas a tener bien. La cancha de Libertad yo creo que está impecable también. Por lo que pude ver así en algunas fotos que me pasaron el sábado. El campo de juego, digo. Campo de juego. Está impecable. La nueva olla, impecable. Entonces, el clima para la gente que no tiene atención en su campo de juego, sí, le puede afectar. No metiste la semilla de invierno, no te interesa el campo de juego, qué sé yo. Y después uno ve este tipo de canchas, ¿verdad? Pero no se puede jugar un partido de primera división así. No se puede jugar. Es una pena. Y no es algo... Mira que yo recuerdo que un partido se terminó postergando porque los panes estaban todavía sueltos dentro de la cancha de Guaireña. De por ejemplo. Guaireña. O sea, está bien si es una vez, pero ya es tan repetitivo este tema y no le encontramos una solución. Parece un torneo así de barrio que uno organiza entre los muchachos solamente para el tercer tiempo y para comer asado. Pero mira que ese tipo de torneos se organiza y se juega en mejores campos inclusive, los bien organizados, y es por eso. En algunos casos sí. Bueno, y yendo un poquito al segundo tiempo, lo vamos a escuchar después al técnico de Olimpia que estuvo muy ofuscado. Sí. Yo le entiendo a Palermo. No, es que Porque dentro de lo que él dice, tiene mucha razón. No precisamente hablando del penal que le cobraron a Olimpia en Ciudad del Este, sino que se están dando ciertas situaciones que en algunos casos la mano es tal y en otros casos la mano no es tal, ¿verdad? Entonces entramos como una duda constante de cuál es la mano realmente que se cobra y cuál es la que no se cobra, ¿verdad? Por ahí de repente tiene que ver con el cliente, con el equipo agraciado o con el equipo desgraciado, ¿verdad? Entonces se arma todo ese tipo de situaciones. Yo digo, en lo que no comparto con Arce es que Arce dijo, le dio un toque de justicia al marcador. Para mí Olimpia fue superior. Sí. Lo de Guaraní fue más empuje que otra cosa en la recta final del partido. A ver, Tano, los últimos minutos no parecía un equipo de chiquearse. No, para nada. Los últimos minutos parecía un equipo... A ver, no quiero mencionar entrenadores, pero... de Cargó y cargó, cargó y cargó, que como era que- pam, para adelante. Yo creo que por ahí pasa la molestia de Palermo. Porque Guaraní utilizaba como recurso cargar pelotas al área y le cobró faltita aquí, Claro. faltita aquí, como que lo fue rodeando en su campo de juego. Yo creo que la protesta va más por ahí Sí. que por el penal. Sí. Después uno veía roce, falta, para los dos, ¿eh? Porque mira No, que él también le cobró se- uno a Guaraní que... Se puso muy quijilloso Blas Romero. Empezó a pitar de todo en Todo. un momento que habitualmente ya no tenemos este tipo de arbitraje que cobra mancha, entre otras cosas más. ¿Vos Y te cobró empezó- 3 o 4 cobros? 3 o Vos 4 que Tano, metidos. Romero, nosotros lo seguimos mucho a Romero, no es tanto esa línea. No. De cortar por cortar. Pero Siempre puede Él arrancó jugar. bien, Jotita, el... Pero espera, el primer tiempo no pitó así. El primer tiempo pitó bien, tranquilo, cobró las faltas que tenía que cobrar, habían choques, roces que él no sancionó. Por eso. Y en el segundo tiempo parece que cambió un poco su reglamento. Empezó a cualquier roce, faltita acá. Después hay una que Palermo, que a mí me causa risa porque el chico Zarza. Zarza entró
y él, hay una pelota aérea y él va y como que le pone el cuerpo. Salta el jugador de Guaraní, cae. Usualmente los árbitros te cobran eso, el famoso caballito. Sí. Y Palermo le mira y le dice, ¿pero qué cobraste si el chico tiene 1,60 m? Así le hizo. Es Sí. como pequeñito. ¿Y qué le vas a cobrar falta a un tipo que saltó que tiene 2 metros? Cobró cosas que no venía cobrando, que son muy livianitas para sancionar falta. Y eso sintió Palermo, porque sintió que el equipo iba retrocediendo. Y ahí creo que estuvo el error de Palermo. Porque en el sentido que Olimpia, para mí, tenía que meter más en el refrigerador el partido. Olimpia quiso explotar ese partido. Olimpia lo que no tuvo es la posibilidad de buscar, qué sé yo. Lo que pasa es que puso corredores, Por Redes, eso. Zarza, puso tipos para contragolpear. Y de por ahí, bueno, la primera vez no te sale y la tercera vez trata de enfriar un poco con tenencia, tener un poco la pelota, esconderla en campo de Guaraní, que Guaraní tenga que retroceder sus líneas para después recorrer unos cuantos metros para llegar otra vez al arco de Olimpia. Ahí lo que me parece que falló Olimpia. Y sí, pero ya no tenía esos jugadores de posesión. No, tenía. Ya- No, y tenía Richard, Richard, lo único. después, no sé, qué tal Matías aguanta la Vera, pelota. pero Matías Vera, porque ya lo colocó. A Redes. Corredor. A Hugo Vera, el delantero, que aguantó. Benítez. Hugo Benítez. Lo tenía Derlis. Y por izquierda Zarza. Eran todos corredores, o sea, de posesión ya no tenía nada. Y ojo, aparte de que son corredores, son chicos jóvenes. Sí. Que por ahí no te van a tener esa sapiencia o esa experiencia de por ahí de decir, este es el momento que tenemos que enfriar el partido, levantar la mano y decir, hey, espera un ratito, Sí. vamos a dejar atajar un poco la pelota acá, yo me muevo acá, yo voy a aguantar acá para que el equipo salga. Son chicos jóvenes. Manejar los tiempos. Claro. Está con nosotros el doctor Julio Jiménez del Olimpia. Doctor, bienvenido a Deporte Total. Le saluda al Tano. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Tano, querido? ¿Todo bien? ¿Y usted, Un doctor? saludo para vos y toda la mesa. ¿Un poco más tranquilo ya de día lunes o no? No, yo uno nunca está tranquilo, ¿verdad? Como dije, le vengo diciendo a los muchachos, estamos todos le dimos al equipo mejor físicamente y tácticamente. Yo creo de que estuvimos muy bien y bueno, después nos sentimos un poco desilusionados y en el fondo agraviados por cómo se dio el cobro de ese penal en el último minuto, que tuvo una incidencia en el resultado que nos afecta gravemente en este inicio del torneo, ¿verdad? Sí, comparto con usted lo de la primera parte. A mí también me sorprendió gratamente el rendimiento del equipo. Ahora, ustedes definitivamente se retiraron, no simplemente por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque y sobre el final del partido, que te saquen la posibilidad de sumar a 3 en un clásico rival directo en la tabla acumulativa, siempre es doloroso. Pero en la forma, ¿ustedes están convencidos de que fue un error y que le sacaron la posibilidad de un triunfo a Olimpia, doctor? Pero escuchame una cosa, Tano, es algo demasiado obvio. Nosotros estamos más que seguros. Acá vamos a volver otra vez a la cuestión de la interpretación. El referee de campo estaba enfrente a la jugada. Le llama al VAR y en el VAR aparentemente le muestran una sola de las tomas. Cuando se ven de las otras tomas o de las otras perspectivas, se nota claramente que no es penal. Y en el hipotético caso que tenga una duda, no tiene que cobrarlo. No puede estarse a favor acá de la intervención recurrente del VAR, sobre todo en cobro, en decisiones de esta naturaleza que tienen una incidencia lapidaria en el resultado del partido. Y si vamos a sumar y vamos a ponerle mayores aderezos a la actuación, nosotros yo no te estoy diciendo nada que nosotros estamos, hoy ya hemos presentado o está en camino a ser presentado la nota en la cual nosotros manifestamos nuestros agravios en que de 33 jugadas de encuentro físico, el referee ha cobrado 16 faltas en contra del Olimpia, de las cuales 10 fueron los últimos 25 minutos. Cobra un penal sin tener la certeza o sin tener siquiera
una imagen contundente que así lo indique. Y por último, se agregan 4 minutos y después hoy se juegan 45 segundos. O sea, realmente nosotros, en esa sumatoria de factores, nosotros entendemos de que han existido errores graves de los árbitros intervinientes y así vamos a formular nuestro reclamo y vamos a solicitar que las consecuencias recaigan sobre los responsables. Es decir, que ya están enviando un material con todo lo que usted está comentando, doctor. ¿Y cuál es el fin? ¿Qué buscarán conseguir con esto? Con la nota. Claro. Nosotros dejamos sentada nuestra postura de que se han generado errores de que atentan contra el reglamento, ¿verdad? De que nosotros nos sentimos agraviados y sentimos de que se nos ha tratado fuera del deber de imparcialidad que debe imperar en todo cotejo deportivo, y en tal sentido solicitamos, ¿verdad?, de que aquellos árbitros que fueran designados para dirigir dicho partido no vuelvan a ser designados para futuros encuentros del Club Olimpia, además de solicitar la grabación de las conversaciones en vivo del análisis del VAR con el árbitro de partido al momento de tomar la decisión de cobrar el penal en contra del Club Olimpia. Doctor, lo saluda Jotita, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jotita? Todo muy bien. A mí me llama mucho la atención que yo particularmente he visto algunas tomas de la mano de Barreto. Sin embargo, cuando Romero fue al VAR, prácticamente le mostraron solamente un ángulo. Y de una toma muy lejana, me parecía. Una toma que deja más dudas que certezas. Y eso justamente es lo que yo venía mencionando anteriormente. El referee, cuando es llamado por el VAR, tiene que tener la certeza del 150% de que la jugada es penal por una sola toma, que otra vez es bastante más difusa de que la que tenía, de la perspectiva o de la visión de esa jugada que tenía el propio referee de campo cuando se dio la jugada y no cobra el penal. No puede revertir la decisión. Entonces, ¿quién es responsable de esto? ¿Quién nos devuelve a nosotros los 2 puntos que se nos escapó como consecuencia de esto que nosotros alegamos que es un error arbitral? ¿Quién nos devuelve? Nosotros respondemos ante una afición. Hay una cantidad de gente que se desloma trabajando atrás de esto. El cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes, el staff, los hinchas que se van a la cancha, los hinchas que apoyan desde atrás. Acá hay nosotros venimos a dar la cara por muchísima gente y nos sentimos desilusionados y solicitamos y exhortamos de que de que una vez canalizado nuestro reclamo, se tomen cartas serias en este asunto y los responsables de este tipo de actos tengan las consecuencias que deben de tener por errores de esta naturaleza. Claro. Y bueno, Palermo creo que lo que más reclamó incluso no ha sido tanto la mano de Barreto, sino que esa infracción previa, tengo entendido, porque cuando le sancionan una falta a Olimpia en ataque, yo lo vi sacado a Palermo porque ya habían 3 o 4 jugadas iguales que le venía sancionando, de esos roces mínimos y demás, y se enojó mucho Palermo con esa jugada previa, que sí, después hay una sucesión de toques, rebotes, despejes que Olimpia no puede agarrar, pero lo que más reclamó Palermo fue una falta en ataque que le cobran a Hugo Benítez. Sí, nosotros tuvimos, como yo te mencioné, 33 confrontaciones, te voy a decir, de juego físico, de encuentros o de pelotas de disputa de balón, de los cuales 16 fueron cobradas faltas en contra de Olimpia, y a Guaraní le cobran apenas 7, ¿verdad? Y en los últimos 25 minutos, de esas 16 faltas, 10 de ellas fueron cobradas en los últimos 25 minutos. Al margen de ello, se da lo del penal. ¿Y cómo se da lo del penal? Y una vez que se cobra el penal, se convierte el penal, se agregan 4 minutos y más 2, y no se juegan 45 segundos. Entonces, nosotros realmente sentimos de que hemos sido perjudicados
y de que las actuaciones no se han ceñido al reglamento y en consecuencia deben tomarse cartas institucionales en este asunto. Doctor, ¿y el otro campeonato que juegan, cómo está? El campeonato económico. Y estamos luchando día a día. Es un campeonato que se juega en paralelo, es un campeonato que lo vamos a luchar por los próximos años. Lo venimos luchando con el equipo, sin sacar el pie del acelerador, sin escatimar esfuerzos. Seguimos siempre la misma tesitura, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno... El tema de las canchas, doctor. Cuando me decís cancha en plural, ¿a cuál te referís? La de febrero. Y el tema de la cancha, entendemos de que se han dado circunstancias exógenas que no nos permitieron ingresar a tiempo, y si nuestro equipo se ha puesto ya en campaña para trabajar y bueno, y mejorar las condiciones de juego, de que sí la cancha no estuvo a la altura de un partido como la primera fecha, el del clásico más añejo del fútbol paraguayo. ¿Y la del 12 cómo está? ¿Qué reporte tienen de la del 12? Porque ahora, si bien tienen que ir a Mallorquín, pero tengo entendido que en la tercera fecha juegan en cancha de 12. La del 12 yo entiendo que todavía no están en las mejores condiciones, pero todavía no tengo información precisa y certera de los últimos reportes. Uh-huh. ¿Esta condición del campo en Ciudad del Este lo obligaría a cambiar la localía de la cuarta o quinta fecha antes del clásico, por ejemplo, doctor? Y son cuestiones que se van a analizar en el transcurso de la semana. Son decisiones que se toman en conjunto con el cuerpo técnico, las personas encargadas de esa gestión dentro de nuestro equipo y la comisión directiva. Pero lo del clásico no toma ningún tipo de riesgo, ¿no? Me parece que no hay otro escenario en este mismo momento. Y así mismo, pero el tema es justamente ver si en el medio hasta el clásico se puede usar esa cancha o hay que dedicarse a mejorarla para que sea un escenario digno del espectáculo del clásico con el tradicional rival. Perfecto. Doctor, gracias por el tiempo. Vamos a ver qué sucede con este reclamo al Olimpia. Gran abrazo. Hasta luego. Igualmente, el doctor Julio Jiménez, directivo del Club Olimpia. Vamos a hacer la primera pausa, vamos a seguir porque ha dejado muchas cosas esta charla con el doctor Julio Jiménez. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Amosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos
poros, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBB Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Muy bien, 11:59. Está enojado el doctor Julio Jiménez. Sí. Ellos están convencidos de que el penal no fue, ¿verdad? Y todo lo que ha sucedido en la previa a esa jugada del penal, los últimos 15 minutos de partido más o menos, la cantidad de faltas que terminó pitando la Romero. Mira, Tano, que si el árbitro cobraba, igual el VAR le iba a llamar. Yo tengo entendido que igual le podía haber llamado. Porque hay un gesto que hace... ¿Cómo? ¿Si cobraba? No entiendo. O sea, si cobraba. O sea, Romero en cancha. Sí. ¿Y para qué lo va a llamar? No, y creo que le iba a llamar también. Porque es una jugada muy dudosa. El VAR lo llama En esta toma se cuando puede... el árbitro describe otra situación. Ahí- ¿Vos tenés duda o vos estás convencido? Para mí es penal. Yo tengo duda del punto de impacto. Sí. Pero acá hay dos cosas que analizar, Jotita. Sí, Primero es si es un brazo abierto o no. sí es. Porque si no es, para vos no es brazo abierto, ya no importa dónde haya tocado el balón. Sí, es brazo abierto. Por Bueno. eso menciono el punto de contacto. Entonces definimos el punto de contacto. Vamos a coincidir en algo. Y no es la primera vez que decimos esto. La calidad de nuestras repeticiones. Malísima. Malísima. Vos mira esto, decir le pegó parece en el antebrazo. ¿Verdad? Vos mira acá donde paramos la acción, y parece que le pega en el antebrazo. Y es lo que yo vi en cancha. Y no le pegó en el antebrazo, le pega en el bíceps. Ahora, ¿A qué altura del bíceps? el bíceps, 1 centímetro más abajo, Es penal, uno más arriba, 1 no. centímetro más arriba, Sí. se toma como referencia la manga de la camiseta. Por eso Jotita le decía al doctor Jiménez de que en esa toma del VAR le muestran una cámara diferente a la que nosotros vimos en televisión. Sí. ¿Verdad? Entonces, como que ahí también lo condicionan al juez. Yo Porque- veo esta toma. A ver, yo creo que hay también condimentos que uno puede analizar en este tipo de situaciones cuando es tan fino. ¿Sabes por qué yo creo que le pega la pelota muy cerca, o sea, en el bíceps, pero un poquito más para arriba? Ujú. Por la manera en que sale disparada la pelota. No, es que hay un roce. Sí, Si ¿en se dónde? fijan en Zavala, hay un ligero roce. Se veía ligeramente posible. Sí, ahí No. Yo hablo del momento en que rebota la pelota en Barreto. El roce en Zavala no importa. El roce en Zavala no importa. Si le pegaba para mí la pelota a la altura del antebrazo, ahí está, mira, por eso te digo. No, ahí se pierde. ¿Sabes qué es lo que vemos? Ahí no. Imposible, ese es un No. imposible. Es una cosa de loco. Yo digo, porque si le pegaba la pelota más, o sea, del codo para abajo, yo creo que la pelota iba a quedar muerta. Si él venía tirándose para atrás, o sea, venía retrocediendo. Para mí la pelota iba a quedar más muerta. Y esta sale un poco disparado para adelante. Creo yo que alguna parte dura la habrá pegado. No sé. A mí me deja duda. A mí esta toma me deja duda. Porque Olimpia se queja de que el brazo no estaba abierto, lo dijo Palermo. No, ¿Verdad? estaba abierto. Para mí es... Voy a explicar lo que yo veo, cómo yo interpreto. Por suerte yo no soy árbitro, ¿verdad? Pero yo veo que Barreto inclina el cuerpo, Hay un gesto. abre el brazo para la cabeza. e intersecta el balón. Él inclina el cuerpo para intersectar el balón. Ahora, podemos discutir el punto de contacto. Para mí es penal. Ahora, podemos discutir porque es una situación... Es para discutir. Realmente, yo acepto totalmente la discusión. Pero yo no acepto que me digan de que no era un brazo abierto. Mira, Brazo fíjate. abierto es. Yo Ese- el brazo abierto no discuto. Yo el brazo abierto no discuto. Y acá en esta toma, fíjate. ¿Mira? Sí. Y es lo que... Parece más arriba, ¿eh? No, pero a ver, fíjate vos dónde está. Fíjate vos dónde está la manga. Porque la manga de Olimpia tiene una raya negra. Sí. Iba ahí. Y yo veo que la pelota está en la mitad de la raya negra.
así, qué sé yo, haciendo ojo de halcón, ¿verdad? El problema es qué pasa si la manga te cubre todo el bíceps. Porque hay camisetas, No, son ajustadas claro. y no te cubre todo el bíceps. Claro, claro. Entonces, porque cuando nosotros nos dieron esta nueva, porque esto lo del bíceps tendrá un año como máximo. Sí, el año pasado. Esa, el de- nos el cambio del año mostraron de pasado. que era la mitad de la manga, como yo Claro. tengo la camisa ahora, ¿verdad? Porque hay jugadores que le cubre todo el bíceps. Claro. Por eso, Esa toma parece- por eso no se habla de axila también. Sí, claro. Porque la axila... Por debajo vos de la axila tiene que ser. Por debajo de la axila te dan más o menos el rango Sí. del brazo. Esa toma, por ejemplo, parece más hombro que otra cosa. Esa toma. Y la otra también, ¿eh? Mira que la otra te deja dudas también. Acá nos dice Luis Enrique, que ya aplicaste, está en reposo. Dice, para él tampoco. Como Jotita dice. Para él, él dice que el punto de contacto se da en la parte del hombro. Que tampoco fue penal para él. Igual. Y está dividida la mesa. No, y... No sé qué dirá Benicio. ¿Y por qué no lo llamamos a todos? Llamarlo a Johnny también, por favor, si nos puede echar un poco de luz. A mí esta y la otra, yo no sé. Por eso digo, el brazo abierto yo no cuestiono. Y aparte que Barreto hace un... inclina el cuerpo. Sí. Pero después el punto de contacto. El- Y cómo rebota esa pelota también a mí me deja mucho. Por eso, si el árbitro cobraba. Ahora, no es tampoco un error groserísimo del árbitro. Claro. Solo que termina No en es un penal tampoco y- un error y groserísimo gol. del árbitro. Si el No, árbitro limpio. cobraba, iba a haber reclamos, como también si el árbitro cobraba en, en Para ese mí, momento por el él no gesto. cobra porque tiene la duda del punto de contacto. Para mí, lo que yo interpreto de por qué él no cobró en cancha. Yo creo que él no tuvo la seguridad, la certeza del punto de contacto. Y fue a mirar el bar. Y, Pero Sí, estaba... pero mirando el VAR, pues es diferente. Te pausa, ve más o menos ahí No, dónde para- puede ser el punto de contacto, Sí, pero mirá, la inclinación del cuerpo, el brazo abierto. Tano, decime si en esta toma el árbitro puede sacar una conclusión. Y difícil. Tal vez, Le pusieron en el estacionamiento, le pusieron la cámara del dron que estaba en el estacionamiento, le pusieron la toma. es que de momento pues, es toda interpretación hasta que escuchemos el VAR, ¿verdad? Tal vez para Romero no fue brazo abierto. Entonces le dice al VAR, no, vení, mirá porque yo veo un brazo abierto y definí vos el punto de contacto. O puede ser que le diga, para mí la pelota le pega en el hombro. Puede Y ser el VAR también. dice, no, Claro. vení, ve porque me parece que le pega en el brazo. Sí. Esta toma increíble. Entonces, qué pena que en la primera fecha ya arranquemos. Ahora Olimpia ya pide que Romero no lo vuelva a pitar. Lo que no comparto con Olimpia, porque Olimpia está buscando estrategia y pone como ejemplo el partido de Libertad con Luqueño. Pero ese no es un buen ejemplo, porque la dirección de árbitro reconoció el error Sí. esa vez. ¿verdad? Aparte son dos jugadas diferentes también. Sí, o sea, Una pelota que le cae en el antebrazo a Tacuara. Sí, Eso sí, es... Acá me parece que no hay ningún tipo de discusión. Mira, Sí. le pegan el antebrazo. Lo de Junior Sí. Barreto un poco más arriba. este es el video de reclamo de Olimpia. Uno de los videos de reclamo, ¿verdad? Porque hoy ya aparecieron otros videos también de reclamo, ¿verdad? Son muy distintos. Es cierto, el mismo árbitro en esa ocasión no pitó, tampoco lo llamaron. creo que en la Eurocopa hay una jugada similar al de Barreto. ¿No fue el del lateral izquierdo de España? Y puede ser. ¿Cucurella? ¿no? Sí. Puede ser que hubo una jugada así El similar. de Cucurella contra Alemania. El partido en Alemania. cobraron. No, pero ahí esa jugada le pegó claramente en el brazo. O sea, ahí me parece que no hay discusión de que la pelota le pegó en el brazo. Lo que analizaron es que no estaba en una posición antinatural. Lo que no tenemos que hacer es tratar de justificar un error No, con no, otro claro. error, ¿verdad? Ahí- Acá se equivocó ahí- y la dirección de árbitro reconoció. Claro, ahí lo que se equivoca Olimpia, porque vos al poner ese video lo que estás diciendo es salvemos un error con otro error. Y no tiene que ser así, aparte son jugadas muy diferentes. La mano de Tacuara es un brazo, le pegan el antebrazo, mira. Prácticamente abraza la pelota a Tacuara. Lo ataja. Con Amigo. Y el otro no, el otro es una pelota que le pega mucho más arriba, es más fina que esta. Sí, saca una ventaja de la mano. En fin, podemos escuchar a ver, ¿cuál es el otro video de reclamo? El día de hoy ya es este. Es el. Te olvidé, 6 minutos ahora. Sí, pero ahí, por eso le estaba cobrando increíble. Sí. Si retroceden la infracción, lo que Sí, pitó. bueno, pero ahí es donde yo discrepo con la gente de Olimpia. ¿Ustedes vieron cuántos rebotes, cuántas pelotas rechazadas hubo antes de la jugada de la mano?
Varias, no fue un pase No fue, directo. claro, no es un tema que ahí la jugada siguió y de ahí viene la carga para el penal. Ahí, por ejemplo, yo discrepo, ¿verdad? Es lo mismo que cuando siempre, yo recuerdo que un entrenador decía, no era córner, y de ese córner viene el gol. Sí, pero tuviste 30 segundos para pararte, marcar a tu rival, que no te cabecee, que no te peine la pelota en el primer palo. O sea, no es algo así, un error que inmediatamente ocasiona un gol. Acá no hubo una inmediatez. No, ¿verdad? no, de la no, no. acción. Es más, Olimpia creo que rechazó, 3 veces rechazó la pelota. Y después recién viene el... Sí. Yo creo que el ejemplo, lo que busca es mostrar el ejemplo de las faltitas que le estaba cobrando a Olimpia. Sí. Es lo que dijo Martín Palermo. Claro, que estamos de acuerdo con eso. Yo lo que... Y yo lo dije antes de ver este video de Olimpia, yo ya lo dije. Empezó a cobrar faltitas, pero a Guaraní también le cobró Pero una... esta falta fue en campo de Guaraní. En campo de Guaraní, ¿verdad? Y después cobraba así, ese tipo de roces, él lo venía cobrando. Sí. Erróneamente, por supuesto que sí. A Guaraní le cobró una cuando, no recuerdo quién fue, creo que no sé si fue Vera, o no recuerdo quién fue que saltó, y el jugador de Guaraní estaba al lado suyo, saltó con él y le cobró una falta, por ejemplo. Vos decís, eso no es falta. Como tampoco eran falta la que le estaba cobrando Olimpia. Pero él ya tenía esa manía de cobrar los rocecitos, las fricciones y demás. El otro reclamo, sí comparto totalmente. Yo creo que Romero se le perdió un poquito el tiempo perdido, la noción del tiempo perdido. Y la revisión se hizo a los 90 minutos y medio, más 90 y 40 segundos. Y después del penal, pasaron 40 segundos simplemente para el final. O sea, tiempo Ya- de descuento ya prácticamente no hubo. no se jugó nada. Ahora, Aquí sí yo. díganme ustedes, ¿cuándo se ha recuperado de verdad el tiempo perdido? No. Lo que pasa es que los árbitros te dan el tema, adiciono 4. Si el arquero te tarda, acá por ejemplo, Sergio, contá cuántos segundos tarda en reponer él. Sí, no, una locura. Te tarda 15, 20 segundos, te tarda. Eso de Pero los 6 segundos ya quedó en el olvido. No, pero esta fue es la jugada del tiro libre, Tano. Sí. El último ya. Sí. Fíjate cuánto tarda Sergio en agarrar la pelota, caminar hasta el lugar, tira la pelota, da indica. Te pasan 20 segundos. Pero los árbitros no consideran esto como una pérdida de tiempo. No. Ellos ya te dan como el tiempo de adición. Y siempre pasa lo mismo. Se tiran acá, se tiran allá, bien, listo, paramos. Y para ellos es tiempo de adición y punto. ¿Verdad? No van por el tiempo neto de juego. Sí, totalmente. Dice, pero esto sí ya es mucho. 50 segundos de 6 minutos, lo que reclama Olimpia es mucho. Bien, Estamos hablando de una diferencia de 1 minuto, 1 y medio que se suele Es dar, que- pero cuando... ahí pues está el tema, Juanjo. Ellos te paran también el cronómetro. Fíjate vos. Ellos te paran el cronómetro. O sea, en este video la gente de Olimpia te para el cronómetro cuando Sergio patea el penal, por ejemplo, y cuando sale a festejar. El Claro. árbitro no te para el reloj Claro. ahí cuando el... Exacto, el arquero- claro, Ese no es un claro. tiempo perdido. Ese no es un Claro. tiempo perdido. Claro. Por eso se analizó la posibilidad de parar el reloj cuando se festejan, por ejemplo, los goles. ¿Verdad? Fíjate vos, ahí él te para el reloj. Sergio festejando, la gente va a venir festejando. El reloj está parado para la gente de Olimpia. Pero el árbitro no te para en este tipo de acciones su cronómetro. No te para. O si no, tenés que parar cuando se va la pelota a un saque de costado y el jugador tarda en reponer, tiene que parar ahí su cronómetro. En este tipo de cosas yo no estoy de acuerdo tampoco, discrepo en este tipo de análisis de Olimpia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Solicita el audio VAR bruto. Creo que nunca se ha dado. No creo que le cedan el audio a Olimpia. Y se ha dejado de facilitar ese material. porque todo es Anteriormente informe, se daba. todo Anteriormente informe. se daba. Creo que la Conmebol lo hace. En Argentina hubo un caso también en esta fecha donde ya saltó el audio VAR ahí en una polémica. A ver, en la Copa América se hizo a viva voz durante el partido. Sí. Claro. O sea, ya no es más tampoco un secreto de Un tabú, Estado. vamos a decir, que no se puede escuchar. Vamos a ver que... No creo que le faciliten, hay que ser realista. No creo. Ojalá Pero deberían de publicar. y es que ya no se hace. Ojalá que lo hagan porque ameritaría una... ¿Cuándo fue la última vez que se hizo? Acá por el torneo local. Y hace bastante. Ellos sacan en bruto con alguien que te va Ellos explicando la sacan acción. el informe. Ya no sale el audio. Donde el informe le da el 99,9% de razón al árbitro. O a la decisión arbitral. Hablaba en off. Claro. Y ahí te explica que una mano es penal por esto, por esto, por esto. Y después vemos la siguiente fecha que esa mano no lo cobran y te dicen correctamente no sancionado por esto. O sea, es un mareo tremendo.
Y la Conmebol fue el primero en sacar así y después la APF también se sumó a este estilo, de sacar simplemente con informe. En Francia lo hicieron también. Hay que ver si es que para esta situación se puede dar algo distinto. No se lo van a dar a Olimpia. No se lo van a dar. Deberíamos volver a escuchar el audio natural, la conversación de los árbitros. ¿Y saben cuándo terminó de publicarse? Cuando la árbitra, creo que fue Nancy Fernández le corrigió y no le dieron mucha pelota en ese momento. Se mantuvieron y le dejaron luqueño. ¿Siendo AVAR? Sí. Dio su opinión en que era la opinión correcta y los árbitros ahí más o menos le separaron y no tuvieron en cuenta su opinión y era la apreciación exacta. Sí, fue la única que vio bien esa jugada y el resto la vio mal y tuvo que salir a admitir el error del departamento. Desde ese momento dejaron de salir esos audios, Bar. Nancy Fernández dejó en ridículo a los demás. Sí. ¿Verdad? Y ahí fue el que cortaron y ya solamente salía la voz en off explicando la acción. Bueno, vamos a ver qué sucede con este pedido. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escucharlo a Robert. A la vuelta, escuchamos a los protagonistas. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Muy bien, 12:16. Antes de escucharlo al técnico de Olimpia, vale la pena aclarar de que la calidad del sistema audio de la cancha en Ciudad del Este no fue lo mejor. Así que no es un problema técnico nuestro, fue realmente lo que recepcionamos después del partido entre Olimpia y Guaraní. Lo escuchamos al técnico franjeado. La sensación es buena, lo que sí tengo mucha bronca acumulada. Lo que se pudo ver del partido, el equipo creo que hizo una buena presentación, que hizo un buen partido. Seguramente hay que seguir buscando mejorar cosas, pero la bronca ya va por otro lado, ¿no? Creo que hicimos todo para llevarnos los 3 puntos y ustedes lo vieron. Yo si algo que me caracterizó a lo largo de mi carrera es que soy muy respetuoso, soy muy educado y lo que menos quiero es meterme en el trabajo principalmente del arbitraje, del VAR. Yo puedo aceptar que obviamente el gol de Prato es offside, fueron al VAR, bárbaro. Después la del penal, la justificación ¿cuál es? Nunca estuvo con el brazo abierto, la pelota pega en el brazo, tiene la marca de la pelota, nunca estuvo abierto. Entonces, y después uno analiza, en el partido tuvieron 24 faltas y en el segundo tiempo fueron 15. Entonces prácticamente en el segundo tiempo no fue, quiera o no, metiendo en un arco, que la única forma donde Guaraní nos podía haber hecho daño y nos hizo daño por esa vía fue de tiro libre, de pelota parada. Entonces
Uno trata de respetar, y lo entiendo, como lo decía el cuarto árbitro, nos fue metiendo con falta, nos terminó metiendo en un arco, a pelotazos, a la manera de que nos podían hacer daño, y eso es lo que te da bronca. Bueno, hasta ahí, con la disculpa del caso, el sonido es muy malo, pero lo más importante, la parte más importante de la declaración de Palermo justamente estuvo en este primer segmento, pero el audio es muy malo. Lastimosamente no podemos seguir pasando. No se tuvo en cuenta ese detalle también formando parte ahí de esa situación. No, era poco audible, hasta incluso estando ahí... la conferencia de Chiqui incluso había música porque estaba cerca de los vestuarios y tomaba mayor parte. Fue algo complicado en ese sentido. Coste que tratamos un poco de mejorar, se probó, pero ya también con la situación que venía Palermo ya no quería esperar más tiempo para que se pueda solucionar, pero es una situación también que se tiene que corregir en ese escenario. Sí, totalmente. Vamos a probar con lo de Arce, parece que se solucionó un poquito, se mejoró. Vamos a compartir lo que decía el técnico de Guaraní. Partido parejo, difícil, cancha complicada para jugarla. Por momentos los dos equipos intentamos hacerlo juntando gente para pase, para asociarse nuestros jugadores. Después nosotros ya convertido el gol de ellos fuimos a poner gente más pesada, a juntar más vocación ofensiva. Creo que iba a ser injusto si lo terminábamos perdiendo. Generamos en algunos momentos, especialmente en el primer tiempo, algunas llegadas muy interesantes, mal concluidas, que es un rédito todavía nuestro sobre el cual tenemos que insistir, repetir y trabajar para poder terminar mejor la jugada, especialmente con los que juegan por los costados o nuestros delanteros. Y eso, vinimos a ganar, siempre uno se prepara para ganar porque nosotros necesitamos hoy, especialmente hoy era una buena posibilidad para descontar en el acumulativo, pero si no se puede ganar, creo que fue importante haberlo empatado porque le dio justicia también al trámite del partido para mí. Bueno, mejoró un poquito el audio en la conferencia de Francisco Arce, que después también se refirió con el tema de la cancha, que ya lo habíamos comentado. Un jugador que es muy importante, era muy esperado en Olimpia, realmente lo vimos ya un Derlis distinto, diferente, ¿verdad? Incluso emulando campañas anteriores donde él se tiraba por derecha, actuaba prácticamente como un extremo, varias veces lo asistió a Lucas Prato. Qué gusto verlo de vuelta a Derlis, tal vez no recuperado todavía al 100%, pero sumando minutos lo va a acercar a ese rendimiento que nos tiene acostumbrado Derlis para ser realmente el jugador distinto, diferente que tiene el Olimpia. Pero en comparación a lo que vimos sobre el final de la apertura, está mucho mejor. Yo creo que a Derlis, más que minutos, lo que le falta es calmar su ansiedad. Él está muy ansioso. Pero está físicamente, yo lo vi muy bien. Sí. Corrió muchísimo, picó a los espacios vacíos. Características tradicionales de Derlis. O sea, ya se animó. En las otras ocasiones. Sí. Pero esa jugada que le saca a Prato, ahí se explica claramente su ansiedad. Explica que él quería intervenir rápidamente porque vio que el arco estaba desprotegido y le saca la pelota de los pies a Prato. Eso es ansiedad. Yo creo que Derlis, cuando empieza a marcar seguido, vamos a encontrar el Derlis de antes. Pero está muy mejorado. Sí, que está... totalmente. Y la prueba está que empezó a ganar en el mano a mano, empezó a ganar. Y esto a medida que va pasando la fecha, yo creo que va a llegar su plenitud y va a tener esa confianza necesaria. Y cuando llegue a anotar un gol, creo que se va a sacar esa ansiedad también que mencionaba Otita. Sí, totalmente. A propósito, lo escuchamos y lo vemos a Derlis González. Si pretendemos pelear el campeonato, no nos podemos quedar los últimos 20 minutos como sucedió en el segundo tiempo. Creo que tenemos que analizar eso porque teniendo el resultado a favor, yo creo que podíamos haber golpeado más y no estar sufriendo el empate como nos pasó ahora. Rubén Ángel, ya les escucha la figura del partido. Hola Derlis, buenas noches. No se pudo celebrar, lo que a mí me pareció fue un buen trabajo de Olimpia por varios pasajes superior al rival. No, yo creo que hoy se hizo un buen partido en general, pero como te dije, si pretendemos pelear el campeonato no nos puede pasar de quedarnos los últimos 20 minutos.
porque así el rival se nos viene encima y con una jugada así como la de hoy te pueden conseguir un penal y se llevan un empate que para mí no fue justo. No, bien, creo que esa una semana que me quedé acá trabajé lo que me faltaba, porque yo en realidad por más que fui a la selección y no tuve minutos, nunca dejé de entrenar. Tuve solo 4 días de descanso y después ya de vuelta fue a los entrenamientos. Lo que pretende el entrenador, por eso creo que coloca 2 jugadores rápido por afuera para poder salir con velocidad y tratar de terminar la jugada. Hoy creo que tuvimos varias situaciones en las cuales no pudimos concretar, pero bueno, por una parte contento, creo que hicimos en gran parte del partido muy buenas cosas en la cual tenemos que seguir agregando a eso y mejorar más. No, bien, creo que ellos también tuvieron unos cuantos partidos para ponerse en ritmo. Hoy creo que no nos costó tanto, creo que fue un gran arranque, hicimos en varias situaciones del partido buenas cosas y eso es lo que tenemos que rescatar. Pero vuelvo a repetir, si queremos pelear no nos podemos relajar los últimos 20 minutos como nos pasó. No, obviamente Rubén, yo soy consciente que no venía haciendo el juego que yo conozco porque también tuve una lesión grave en el cual me costó superar, pero bueno, siempre tratando de mejorar el día a día y tratar de hacer bien las cosas. Bueno, ahí está lo que decía Derlis González. Muchas gracias a la gente de Tío Sport por la gentileza. Bien por Derlis, bien por Olimpia, nos sorprendió. La primera parte de Palermo no era un poquito a la inversa. Como que le costaba el arranque y después en segundo tiempo mejoraba. Sí. Ahora se le dio al revés. Es que cambió, eso decía anteriormente Tano. Lo de Olimpia ya salió a presionar. Habitualmente veíamos un Olimpia que esperaba más y salía de contra. En este tipo de partido le ganó a Guaraní con esa receta. Sí. Hoy en día, el sábado por lo menos Olimpia salió a presionar, lo asfixió a Guaraní y creo que en gran parte del partido fue protagonista. Olimpia fue el que más intentó y cambió esa faceta y creo que le costó y terminó de esa manera Olimpia el juego. Pero queda esa buena sensación ya que estamos siempre con... yo creo que esta situación le va a motivar de vuelta al hincha de Olimpia después de lo que demostró contra Guaraní. Y Olimpia tuvo alto rendimiento. Lastimosamente para Barreto fue el penal, pero venía haciendo un partido muy correcto. Muy buen partido. Muy correcto lo de Barreto. Ale Franco, que para mí, con este ritmo, no sé si está para los 90 minutos, por eso fue cambiado nuevamente. Pero Ale Franco, el motorcito de Olimpia en ese medio campo. Te maneja y te administra. Y teniendo bien a Derlis González y Lucas Prato, puede llegar a pelear. Y también esto agrego, con las intermitencias de Hugo Fernández, que por momentos a Hugo Fernández, si la primera pelota le sale bien, creo que el partido entero. Pero si esa primera pelota falla, lo habitualmente Hugo Fernández se va del partido. Creo que ahí debe mejorar Hugo Fernández porque para Olimpia es importante. Mucha gente lo critica bastante a Hugo Fernández por sus vaivenes dentro de lo que es una campaña de Olimpia, pero para Olimpia es importante. Si Hugo Fernández está bien, creo que tranquilamente se puede ser la manija que te pueda tener este equipo de Olimpia. Es más, se le cuestionó justamente eso a Palermo, de que lo saca a Hugo Fernández y Olimpia como que ahí se apaga, ¿verdad? Porque estaba haciendo un buen partido. Y ahí volvemos a los cambios. Esta vez creo que... Y necesitaba otro... No, claro, para oxigenar, por supuesto, claro, el tema de red ahí con Zarza, pero te digo nomás de que raramente hizo un gran partido Hugo Fernández, cosa que, como dijimos el sábado, creo que fue, hay jugadores que hacen un partido bien, el siguiente se apagan, después ven al tercero y así. Y él es un jugador regular. Si él más o menos puede emparejar ciertos rendimientos, va a ser muy útil y nadie probablemente le va a sacar del equipo. Será muy difícil sacarlo porque él tiene ese sprint corto, ese arranque, esa chispa. Aparte tiene una gran pegada, ¿verdad? Y jugando por derecha tiene la posibilidad siempre de buscar el arco rival, ¿verdad? En fin, varios puntos positivos que ha dejado rendimiento del Olimpia, mirando lo que va a hacer, porque en la previa el panorama no era precisamente alentador. No, todas las miradas iban para ver lo que podía llegar a ser Olimpia, ver a Guaraní que sea más protagonista y nos encontramos con esta situación. Creo que también va por ahí el enojo de Martín Palermo. Martín Palermo viene con una carga, sabe que su trabajo está siendo observado, viene con el peso ya de lo que fue el campeonato pasado, de lo que fue los trabajos en pretemporada, y se quedó algo frustrado por no quedarse con el triunfo de arrancar de esa manera y ganarse esa confianza. Creo que por ahí también pasa gran parte del enojo también de Martín Palermo, ya mezclando todo. ¿Qué hay con el tema, ya que dijiste mezclando todo, qué hay con el tema de Facundo Zavala? A mí me dijeron que son simplemente rumores, no... ¿Sabes por qué te dio Gustavito? Porque me acaban de decir de que ya llegó una oferta de Sao Paulo. Por eso nomás te pregunto. Y lo dijo un directivo franqueado. Y puede lo ser. Reconoció, por eso nomás te pregunto lo de Zavala y lo de Bruera también a la par, ¿verdad? Se estaba esperando lo de... Lo que pasa es que Olimpia hoy no se quiere desprender si no es una oferta muy buena.
Ahora cambia el mercado, si es un mercado brasileño, sí puede empezar a mover el piso. El caso de se puede pedir. Lo de la oferta que llegó ahora mismo es la de Sao Paulo, por Zabala. Perfecto, San Pablo tengo entendido que iba a vender un jugador y entonces estaban esperando... Y lo rescindió a James. Estaba esperando alguna que otra propuesta. Pero lo de Facundo Bruera me decían que San Lorenzo lo quiere a préstamo y ese no reúne las condiciones que quiere Olimpia hoy en día. No, ese sería un paso negativo. Sí. Ahora, si lo vende al fútbol brasileño, ¿a quién le va a reclamar? Por eso, hoy en día, lo de Zabala, si se confirma, si se da ese dato, que llegó la propuesta concreta que ahí me está mencionando, que esta mañana por lo menos no había todavía, eran solamente rumores, pero que estaban y también esperando. Dice Gustavito de que hay una oferta del fútbol argentino también por Facu. O sea, que hay una de Brasil y otra de Argentina, por Zabala. Lo que pasa es que uno cuando dice sondeos y oferta es totalmente diferente. Olimpia está esperando una propuesta. Yo no sé, por eso digo, el caso de Zabala, si llega de Brasil, puede ser más o menos, porque de Argentina no es atendible. Sí. Hay ofertas y ofertas también. Yo ahora mismo, yo puedo hacer ahora mismo una oferta por Zabala. Y listo, ya está. Sí, yo lo quiero a Zabala. Le quiero pagar a Olimpia $100,000. No le sirve. No. Que sí, ya está, te mando un abrazo y anda, qué sé yo, busca a otro lado. Y hay equipo y equipo. Así como por Salcedo pagaron $2 millones Hay ahora. equipo, sí, pero ahí pues está el tema. El tema es que tenés que saber, porque los brasileños no van a venir a pedirte a préstamo. No, por eso. Los brasileños te le van a poner la plata billete sobre billete o te van a hacer en 2 cuotas, pero te van a pagar. Aunque lo de Segoviña tuvo que esperar y mucho Guaraní también, estamos hablando de Botafogo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ofertas y ofertas. Y en el caso, reitero, en el caso de Zabala, para el fútbol brasileño es venta, es categórico. Para el fútbol argentino llegó una propuesta, pero no era tampoco el número que pretendía Olimpia. Y hoy Zabala es fundamental para lo que pretende Martín Palermo. Es uno de los jugadores. Hace poco Olimpia adquirió el porcentaje del pase de Facundo Zabala, entonces... Olimpia no tiene en los contratos las famosas cláusulas con sus jugadores. Sí, tiene todo. ¿Tiene? Tiene. Pero, y en el sentido, lo de Facundo Bruera me decían, vino una propuesta, pero era préstamo y no convence. Por ahí si quiere, si San Lorenzo quiere traer una contrapropuesta, se puede llegar a analizar. Porque también ya pasa por el deseo del jugador. Fue evidente, lo de Facundo Bruera estaba para ingresar, lo tuvieron que mimar un poco ahí cuando no ingresó en el partido pasado. Pero Olimpia ya tropezaba con el cupo extranjero. Salió Lucas Prato y en teoría ingresó Matías Vera haciendo un cambio de nacionalidad. Pero no cayó lo de Bruera a San Lorenzo aún. No. Se está negociando. Claro, es un ida y vuelta. Ahora están en ese... San Lorenzo, la primera propuesta fue a préstamo, le hace otra contrapropuesta a Olimpia para ver si no mejora esa situación, porque si es un préstamo tiene que ser ya prácticamente con una opción a compra, y con Olimpia está haciendo una compra porcentaje obligada. Sí, con porcentaje de partido. Si llega a tantos partidos se verá obligado, como se hace en Europa también. A comprar, claro. Sí. Totalmente. Esa es la idea por lo menos que maneja la dirigencia de Olimpia con estos dos jugadores. Bueno, ¿algo más de Olimpia Guaraní para ir cambiando de tema? La cantidad de gente, ¿qué tal? Bien. No sé cuánto tuvimos, no hubo reporte, ¿verdad? No hubo reporte, pero yo esperaba un poquito más. 13.000 personas aproximadamente. Por ahí, 13, 14. Yo esperaba más, de acuerdo a ese informe que... Sí. Por eso todos esperábamos más, pero no se llenó el estadio. Yo esperaba más. Yo pensé que Olimpia te iba a meter 17, 18 mil más o menos. Y yo esperaba 16 como mínimo. 16 para arriba. Pero quieras o no, el marco de público para nuestro campeonato... Acá en Asunción no ibas a tener esa... Por eso. Acá traía, ¿cuánto? No, estamos hablando de 5.000 personas, 7.000 máximo para el inicio del campeonato en Asunción. Hasta ahí. Bueno, son las 12:37 y pausa y ya seguimos aquí en Deporte Total. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar.
Qatar. Consultas al 0983-781-493. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cod.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. La Comercial Villetana, mayorista minorista, desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Muy bien, 12:35. Y el que no jugó este fin de semana, pensando en lo que va a ser su partido de revancha por los playoffs de la Copa Sudamericana, es Cerro Porteño, que está viajando ya en los próximos días para jugar ese partido de revancha en una llave que quedó abierta después de la paridad en la nueva olla. Para eso está con nosotros, antes de su viaje, Ernesto Jiménez. ¿Cómo te va, Ernie? Hola, Tano. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Tal cual, hace minutos terminó el entrenamiento de Cerro Porteño, que arranca ya esta semana, planificando lo que va a ser un encuentro el día jueves, el partido de revancha. Y fuera de aire, Tano, estamos hablando también con Juanjo, con ustedes, por supuesto, de que no hay mucho entusiasmo por parte del hincha de Cerro Porteño. Yo creo que eso también quedó claro en el partido de ida, que esperamos mucha gente, y no superamos o no llegamos inclusive a las 15.000 personas. Y para este viaje que Cerro va a hacer a Curitiba, tampoco hay mucha expectativa. Nosotros que por supuesto vamos a estar viajando con la gente de Univiajes, pero ni siquiera creo que llegaremos a las 500 personas para este compromiso. Y sí, realmente el ambiente no era muy bueno. Ahora, el Cerro dejó una buena sensación, sobre todo en el primer tiempo, ¿verdad? Y por ahí de repente, ¿qué pasaba con ese penal? Si se concretaba o no concretaba, nunca ya lo vamos a saber. Pero creo que el Cerro mostró cosas interesantes que creo que no lo esperábamos. Sí. Nadie. Sí, totalmente. Yo creo que todos vamos a coincidir. Un primer tiempo casi perfecto. Yo lo vi de esa manera, inclusive presionando mucho arriba a Cerro Porteño. A quien sí le noté nuevamente un poco incómodo fue a Jorge Morel, jugando al lado de Robert Pires Damota. Como que no se sintió muy cómodo. Yo no sé si las posiciones también donde venía jugando Morel, Jotita, también vos por supuesto, Tano, no me van a dejar mentir, porque en los últimos tiempos uno lo vio a Jorge Morel ya prácticamente metido como central, metido en todos los partidos, inclusive en algún momento haciendo alternativa, y yo no sé si eso también como que le hace pensar o le hace hacer otras cosas dentro del campo, pero no lo noté muy concentrado, muy seguro a Jorge Morel. Pero de igual manera, mirando lo que fueron los rendimientos, y perdón que vaya mezclando, por ejemplo, el Carrascal, el propio otros jugadores también en ese sector, me parece que hoy la dupla está, que es Robert Pires Damota y Jorge Morel, y va a apostar nuevamente a esa dupla en ese mediocampo, Manolo, para el día jueves. Y la pregunta es, ¿Cecilio viajará o no viajará? Y mira que hoy ya es el lunes, Tano, y él todavía ni siquiera está cerca de trabajar normal. No ha pisado cancha todavía. Por eso yo veo difícil que inclusive llegue a ser una opción para viajar. Porque si viaja es porque va a estar en la banca de suplentes, por lo menos lo va a utilizar algunos minutos, pero hasta hoy en día él todavía está trabajando de manera diferenciada. ¿Y 2 bajas? En total. La de Jan y la de Cecilio. ¿Se sabe algo de la lesión de Jan? Y yo creo que es una rotura fibrilar. Ayer estuvo en Limpio, la ciudad de Limpio. Sí. Estuvo mirando el partido de su hermano, de Joao, y yo creo que lo de Jan va a ir para un mes aproximadamente. Sí, yo creo también de que él está con una rotura fibrilar. Si no, no salía. Porque, exacto, es a lo que iba. Jan Fernández no te va a salir así por así, y más todavía con la presencia de Alexis Martín, que demostró
también que es un arquero muy seguro y una alternativa que allí tenía Cerro Porteño. Y algún día fue real. Sí. Después de tanta... Pero tanto show de Jan Fernández finalmente fue real. Y Jotita, no me vas a dejar mentir, inclusive los doctores no ingresaron rápidamente a la cancha, porque pensaron de que lógicamente Jan estaba haciendo por decirlo de alguna manera, su show para tratar de ganar algunos Ni el segundos. propio Alexis habrá creído. Claro. Alexis nunca cree, si siempre le hacen calentar al pedo ahí al final nunca entra. En ¿verdad? Guaraní Entonces, llegó a pasar eso, pero en Guaraní se enojó de verdad Alexis en ese momento. Era todavía nuevito. Y recuerdo que Alexis Martín prácticamente 5 minutos estuvo trabajando. Y le consultaban a Jan si podía seguir, inclusive en ese entonces... En un momento dado, como que hicieron cambio. Y en ese momento inclusive Bruno Valdés lo llegó a reprochar a Jan. Que de verdad... Sí, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir? Exacto. ¿Qué va a quedar? ¿Va a salir? Es un bochinche, hubo. Sí, porque le termina desconcentrando a todo el A resto. todo el mundo. Sí. Entonces, son cosas que Jan todavía sigue teniendo, ¿verdad? Ahora, para el partido del jueves, aparte de la variante obligada en el arco, ¿vos creés que se puede algún que otro cambio o no? Yo creo que no va a tocar mucho Tano, porque se quedó con el primer tiempo Manolo. Se quedó con ese rendimiento que mostró Cerro Porteño. Como mencionaba, de los 11 me parece que el único que dejó un poquito de duda fue Jorge Morel, que hoy lo tenemos a Wilder, por ejemplo, en la selección sub-23. No está ni siquiera en la cabeza, por supuesto, porque está con la selección paraguaya, pero no tiene otro. Carrascal, al menos de los minutos que lo vimos en el amistoso, me parece que todavía no está el colombiano, lastimosamente, no está siendo el mismo de aquel Carrascal que llegó a Cerro Porteño. Así que con esto, yo creo que no va a cambiar. Y salvo lo de Jan, por supuesto, su lesión, que en el arco va a estar Alexis Martín. La zona defensiva, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock y la presencia de Miguel Benítez. En el medio sector por derecha, Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris Damota, Pachi Carrizo, Derry Rodríguez y Diego Churín. Ese sería el equipo de Cerro Porteño para visitar la Arena de Baixada para jugar ante el Atlético Paranaense. Sí, después la única duda es saber si viaja o no Cecilio. Sí. Aparentemente está muy complicado porque van pasando los días y él no sale de la fisioterapia. Así que... Y si hay penal, Churín no va a patear. Sí, eso también está más que escrito. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para volver a observar un penal de Churín. Un penal pateado por Churín. Sí, y fue una decisión en cancha. Eso ya quedó claro. Sí. Churín, estando Cecilio, es el cuarto penalero. Sí. Estando Cecilio en cancha. Obviamente el jueves pasado fue el tercero. Pero yo menciono lo de los penales porque si llega a Cerro a una definición en penales también, no sé si se la van a dar a Churín, ¿eh? Ahí sí yo creo que entra. ¿Te parece? Sí, yo creo que entra en la definición. Sí, porque los penaleros designados pues son 4 nomás. Después ya tenés que ver ahí el momento. Mira que yo lo pongo a Miguel Benítez, Tano. Si están en cancha, y yo coincido con Jotita, si están en cancha, si es Tonceno que va a presentar Cerro, obviamente va a haber cambio después, pero estando estos 11 en cancha, yo voy Piri Damota, Javier Báez, Derry Rodríguez, lo pongo a Eduardo Brock y Miguel Benítez. ¿Pachi no? Pachi, por supuesto, también. Allí podés tomarte el lujo y sacar a Pachi Brock por o Rodríguez. Benítez, ¿sí? No, Rodríguez yo creo que... Y después, en el hipotético caso, qué sé yo, si voy a hacer un cambio, lo saco a Churín y lo pongo a Francisco Acosta que juegue los últimos 3 minutos y que patee el penal. Pero epidemia de penales. Con el amistoso está en... Sí, Piri Damota chutó por el palo. De perición penal. Bueno, pues hay que ver también si Churín puede terminar 90 minutos, puede completar. No sé si hasta todavía en cancha para una hipotética definición desde el punto penal. El que tiene que mejorar mucho es Acosta. Mira que se está esperando mucho el delantero brasileño. El de Acosta que jugó el otro día. ¿Cómo van a hacer? ¿Lo van a meter en una cámara y...? No, está Para el juego, olvídate. De un mes le falta a él. Kiko Acosta. Le falta un mes. ¿Cómo? No, ¿y el chico de Acosta le dice? No, pero... Eso no, pero acá no, todos dijeron. Todos dijeron que Taxi está... Yo primera vez que escucho. Todos dijeron de que Acosta está excedido en el tema de peso. Pero no digas todos porque yo nunca mencioné el tema del peso de Francisco de Acosta. Cada uno se hace cargo de lo que dice. Pero Juanjo dijo Kiko. Para mí... Kiko. ¿Y Chico de Acosta es la pronunciación? No, pero Kiko dijiste. No, Chico de Acosta. Va. Le quitó la nalga a la jeringa. Sí. Yo a él no lo veo excedido de peso,
pero yo lo veo con una falta de movilidad, pero tremenda. Destiempo total. ¿No será una adaptación de bajar nuevamente? ¿Se tiene que adaptar otra vez al...? No creo. Porque él pasó a la altura y me imagino, o no pasa por ahí. No sé si él ya habrá hecho una buena pretemporada, si durante la pretemporada con Bolívar él tuvo algún problema Esa pelota físico. que pierde Cotita para la jugada del penal, por ejemplo, fue increíble. Él ingresó un minuto antes y no fue capaz de picar un metro. No, pero no se podía mover. No se podía mover. El centro de Iturbe. Él estaba a 3 pasos de la pelota y no llegó. Después hay una jugada donde le tiran la pelota por arriba y él da 2 pasos y ni siquiera salta, se agacha. Pero eso que muestra, ¿cómo lo convocan? Porque en el entrenamiento te tiene que mostrar lo mismo. Porque pagaste 2 palos verdes por él. No puedes dejarlo afuera. Y aparte no tiene mucho hoy Cerro allí. Se fue Alfio Oviedo, se fue Fernando Romero, se fue Edu y... Te queda solamente Da Costa. Y Ferfere de otra característica. Pero hasta Edu, como estaba, tenía más movilidad que ese muchacho. Sí, por eso te digo, si este es el Da Costa que llegó a Cerro, y Cerro lo va a tener que esperar un mes más o menos. Yo me resisto a creer de que este muchacho terminó jugando el primer semestre. No parece un jugador que haya jugado el primer semestre de la temporada. Por lo menos de manera seguida. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ernie, ¿algo más? Sí, mañana nuevamente a las 10 de la mañana va a estar entrenando Cerro Porteño. El miércoles es el viaje del Ciclón, ya rumbo a Curitiba. Después del almuerzo va a estar viajando Cerro Porteño, donde ya se va a instalar en tierras brasileñas para lo que va a ser este partido revancha. Y lógicamente, ya abierta, Cerro Porteño yo creo que haciendo un buen partido, como lo hizo ese primer tiempo, tranquilamente puede llegar a pasar a la siguiente fase. Y recordando que si pasa, tendrá que ir a Córdoba. Porque está esperando Belgrano justamente el rival que va a salir de esta llave. Así que, reitero, por parte del hincha no hay mucha expectativa, no hay mucho entusiasmo, pero la llave, reitero, está abierta. Y a comparación de otros tiempos de Atlético Paranaense, yo creo que este Paranaense es ganable. Viene de perder 1-0. Un equipo más o menos alternativo. Jugó Mateo Amarra, por ejemplo. Pero viene de perder 1-0 este fin de semana. Le dije que jugaron algo así como 7 titulares, aproximadamente, ¿verdad? Entonces la última actividad de Cerro antes de viajar será el miércoles de la mañana. Miércoles de mañana. En Brasil entonces en Brasil ya no. Miércoles de mañana, almuerzo en la sede y de allí ya van rumbo al aeropuerto Silvio Petirosi. Bueno, mucha gente se quejó porque Cerro no jugó este fin de semana. Cerro se apegó al reglamento utilizando el tema del Sub-23. No es por el tema de los partidos ni nada por el estilo. Sino Cerro se apegó al reglamento del Sub-23. Totalmente de acuerdo. Y mira que vino bien, Tano. Vino bien. Y que no se entienda mal lo que voy a decir. Pero mira que después del primer partido y de lo que pasó con Manolo, con parte de su cuerpo técnico, con los hinchas en la preferencia, ¿te imaginas lo que iba a hacer este partido que Cerro iba a jugar antes de ir a Brasil? Sí. Le vino bien. Y por ahí no se le da resultado, ¿verdad? Por eso, yo creo que fue un poquito inteligente esta jugada. Astuto. Hasta Emiliano se había sorprendido la postergación del partido. Emiliano no sabía. No, nosotros hablamos del presidente y no encontramos la sorpresa, digo. Porque Ameliano estaba la misma también. Ameliano estaba esperando rival en la Copa Sudamericana. Y también pase lo que pase en la Copa, después juega en Pedro Juan. En Pedro Juan Caballero, el día lunes. Tiene otra ventaja también ahí si quiere irte por el lado de Manolo, ¿verdad? Que va a jugar de visita el lunes. El lunes, pero Juan, pero después ya se acorta porque el jueves va a tener que regularizar contra Ameliano. Sí. Se le viene todo, se le van a encimar todo. Ernie, gracias. Buen viaje. Correcto, Tano. Muchísimas gracias. Así que ya nosotros, en cuestión de horas, vamos a estar rumbo a Curitiba también para lo que va a ser el encuentro del día jueves. Bueno, muy bien. Que sea un viaje feliz ahí con toda la muchachada. 3 días antes. ¿Qué van a hacer? ¿Un programa de guía turística también allá? Sí, por supuesto. 3 días antes, ¿no? Programa de expedición. Sí. Potita. No. Sí. Para ir estudiando el campo. Claro. Hay que ver, realmente. ¿Entrenamiento de Paranaense pueden hacer también? También, por supuesto. Vamos a hacer la pausa, ya seguimos. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor
y confianza. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos. Y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, 12:50 y el campeón cumplió, ganó su primer partido frente al conjunto de Tacuarí en un campo bueno, la cancha de Sudamérica, frente al conjunto de Tacuarí. Quedó de vuelta una polémica también en este encuentro. Contundente Libertad, hay que decir. Libertad vuelve a ser el candidato uno al título. Sí. Incluso con muchos cambios, ¿no? A mí me sorprendió el equipo de Libertad. Yo no esperaba que cambiara tanto Galeano para ese partido. Acá seguramente tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tiene que jugar a la altura. Entonces, sí, que 2 goles prefirió reservar a todos los jugadores para ese partido decisivo. Sí, porque los retoques. Lo de Franco es una rotura fibrilar, estaría un mes fuera. Y lo de Luis Cardoso, que arrancó de titular en la Copa, estaba con una sobrecarga. Sí. Luego las rotaciones que fue utilizando el entrenador de Libertad, que siempre tiene estas cosas. Y solamente utilizó tres variantes. Él lo había hecho en la previa a la Copa Libertadores de América, la fase de grupos, ¿verdad? No pensé que iba a hacerlo ya ahora en esta segunda fecha del campeonato. El tema de la altura. Yo creo que el tema de la altura fue... Y aparte, cierto, 2 goles de ventaja es buenísimo, pero no está nada cerrada la serie. El arranque después de una pretemporada, repetir muy seguido el equipo, es riesgoso. Sí. Por las lesiones, digo. Sí. Qué bueno lo de Huguito Martínez, un jugador que se va recuperando. Yo no tengo ninguna duda de que en algún momento él va a volver a la selección. Estamos hablando de esos volantes combativos que justamente necesitamos, ¿verdad? Y si Huguito juega a menudo, claro, hoy no es titular, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede tomar de vuelta la titularidad y a partir de ese momento va a ser un jugador totalmente potable para la selección. Le puso a los chicos el tema de Villalba, ¿te acuerdas? Villalba cuando había debutado en Libertad hizo un golazo justamente en esta cancha. Sí. Y le sienta bien por lo visto a Villalba, que volvió a marcar, ¿verdad? En el equipo de Libertad, Huguito Martínez. El gol de Demonio, que jugó como segunda punta, tengo entendido, acompañándole a Roque Santa Cruz y no jugando por la raya. Qué buen partido esos Demonios, ¿no? Sí. Y son jugadores que siempre ingresan. El jugador 12, 13 que tiene Libertad. Y después atrás repitió lo del portero. Morinho, yo esperaba de por ahí Martín Silva verlo para este partido, pero optó mantenerlo a Morinho, ¿verdad? Confianza al 100% para el titular de Libertad. No, si cambiar al arquero es para darle ritmo a Silva y está con la gana de darle vuelta a la titularidad a Silva, ¿verdad? Pero hoy el titular es Morinho. Me parece que no hay duda en ese sentido. Cote, por eso te decía, 3 cambios no utilizó. Y en la banca quedó Lorenzo, quedó Tacuara, que son nombres que siempre ingresan. Sí. Uno, ¿verdad? Siempre lo recambia, lo deja Roque 70 minutos y ingresa a los 20 de Tacuara o al revés. Pero no ingresó ni Lorenzo,
ni Tacuara Cardoso. Eso significa que ellos dos obviamente van a ser claves y titulares para el partido del miércoles. Y ellos estaban para una extrema necesidad nada más. Ahí está. ¿La victoria de Libertad corrió riesgo en algún momento? Y no. ¿Para qué lo va a meter? ¿Tener los frescos para el partido del miércoles? Sí, eso es lo más importante. Después jugó Ale Silva, de vuelta a actividad después de un cierto tiempo. Pero está tratando de vuelta de equilibrar los rendimientos en el equipo de Libertad. La verdad que le fue bastante beneficioso porque al final, el primer semestre, terminó quedando con el título, ¿verdad? Después de ese movimiento de plantel que había hecho. Hablábamos el sábado de qué equipo podía poner el equipo de Tacuarí. ¿Y con qué ojo le están a Tacuarí? Porque... Yo no vi el partido, estuve siguiendo la transmisión. Yo seguí nomás también escuchando a los compañeros, porque son equipos que van a pelear el descenso. Y le pasó a Tacuarí. A mí me tocó ver ya la repetición y Tacuarí hizo un buen primer tiempo, pero se encontró con la contundencia de Libertad. Tacuarí arrancó mejor, tuvo las ocasiones más claras en ese primer tiempo para abrir el marcador y Libertad de a poco se fue armando y la contundencia. Libertad cuando tiene una ocasión te liquida. Sí. Y le pasó eso a Tacuarí. Igual Libertad no es el rival de Tacuarí. No, lógicamente, pero mirando lo que decía Juan José, y cuando iba a despertar, viene ese penal para cerrar el primer tiempo y ahí murió el partido. ¿El penal sobre Roque? Sobre Roque. Para mí no, bueno. Por eso. Ahí liquida el partido. Te vas con un 3-1 abajo y te liquida el partido. El supuesto, para mí no fue penal. Vamos a escucharlo a Ariel Galeano. ¿Para vos no fue penal? ¿Sobre Roque? Este sí. No. ¿Y vos, Juan José? No. ¿Qué es lo que no? No, ¿cómo va a ser penal eso? ¿Por qué te enojas? No, Estoy preguntando bien. No, yo me enojé, pero... Yo te dije, ayer te dije en el partido, el penal ese que le... No, vos me preguntaste, no me dijiste nada, me preguntaste. Que fue más penal esa jugada de Olimpia en cancha de Libertad que reclamó pero todo entonces Olimpia. fue penal, entonces me decís fue más penal, quiere decir que este es penal para porque vos. Sancionó, y fue penal porque sanciona al árbitro. Ah, pero qué fácil. ¿Me está tomando el pelo? No fue penal. Para mí penal. No. El jugador va acá se ve que hay un contacto de la pierna del pie izquierdo de Roque con la pierna derecha del arquero, pero el que le propone el contacto es Roque. Aparte ya picó la pelota, no llegaba. No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Mientras No el tiene nada balón siga en juego... ¿Viste? No, porque la pelota a todos lados, el arquero tiene el derecho a taclearlo. Claro, ¿verdad? pero no hay contacto. Hay contacto. Hay contacto. De que hay contacto, hay contacto. Hay contacto, pero ¿cómo? ese contacto lo termina proponiendo Roque porque él deja la pierna estirada y acá se ve, ¿viste? La rodilla del arquero de Tacuarí, la rodilla derecha lo toca en el empeine a Roque, pero... Que a Díaz Ibar le tomó a 40 metros la jugada. 40 metros le tomó la jugada a Díaz Ibar. Y el VAR no puede intervenir acá. Porque hay contacto. Hay contacto. Hay contacto, o sea, no... ¿Qué le va a decir? ¿El VAR qué le va a decir? Puedes poner esa toma de atrás y fíjate cómo Roque no levanta la pierna izquierda justamente para crear el contacto. Fíjate acá, mira, ¿viste? Él no levanta toda la pierna, fíjate, ¿viste? Que encima de Díaz y ese es el ángulo que lo engaña a Díaz. Sí, ahí se nota que va corriendo atrás. Ahí, él ve el contacto. Lo que él no midió es quién ocasiona, quién propone, quién busca el contacto. Pero ahí te van a sacar y te van a decir que hubo contacto y que fue bien sancionado el penal. Sí, claro, olvídate. Olvídate. Ahora, al futbolero no le vas a meter en la cabeza que esto es penal. No, en ningún Al futbolero no le vas a meter en la cabeza. No. ¿Y por qué ahí no puede aparecer el VAR a hablar un poquito por ver quién fue el que propuso el contacto? Porque Díaz le va a decir, para mí hubo contacto y el VAR no le puede decir lo contrario. Claro. El VAR le tiene que demostrar al árbitro que no hubo contacto, por ejemplo. Que no fue lo que él relató. Y otra vez Díaz Ibar con Libertad. Y sí. Ya es un metejón que... Y aparte, ¿qué le va a decir? O sea, el VAR me parece que ellos no se van a poner a analizar si es que quién propuso el contacto y quién no. Ellos ven contacto penal, terminó la historia. Sí. Ay, qué fácil. Y fue un golpe duro para Tacuarí, porque estamos hablando del final del primer tiempo, sí, tirar de vuelta la diferencia a 2. Ahí liquidó el partido. Sí. Ahí liquidó el partido porque era otra cosa salir con un 2-1 y es diferente salir con un 3-1. Sí, realmente. Te mata cualquier tipo de esperanza para salir
revitalizado en la segunda parte. Así mismo. ¿Qué dijo el técnico de Libertad luego del partido? Lo escuchamos a Ariel Galeano. Sí, un resultado positivo siempre es alentador. Un poco deja un sabor distinto el hecho de no haber podido por ahí cerrar el partido como queríamos. Terminamos recibiendo un gol prácticamente al final y bueno, eso siempre deja un sabor amargo, pero bien porque es como el partido del miércoles pasado, ¿verdad? Tuvimos hoy la verdad que muchos debuts profesionalmente para un chico, ¿verdad? Y mucha vuelta de jugadores que o no venían jugando gran parte del torneo anterior y que bueno, hoy también hacen su primer partido en el semestre, ¿verdad? Muchos sabores positivos y otros no tanto, que lo vamos a ir puliendo al transcurrir de las semanas, de los partidos. Importante para nosotros que hayamos podido en 2 partidos lograr que, la verdad que muchos jugadores puedan tener participación, ¿verdad? Eso siempre es bueno porque hace que una mayor cantidad del plantel esté preparado para un siguiente partido. Bueno, ahí está lo que decía el técnico de Libertad. Podrán decir todo lo que quieran, pero lo cierto y concreto que una vez más Libertad no falló, ganó su partido y ya es uno de los punteros del campeonato tras esta primera fecha, compartiendo con el 2 de mayo. Ojo con el Gallo Norteño. Ojo con el Gallo Norteño, que en este mismo momento está en zona de Copa. Está por tabla acumulativa, el equipo de Pedro Juan está en zona de Copa Libertadores de América. Así que realmente absolutamente destacable lo que es el conjunto de... Perdón, está en zona de Copa Sudamericana. Está a 2 puntos de la zona de Copa Libertadores de América. El rival es luqueño en esta situación. Lo importante que fue tener una buena campaña en la apertura. Coste que el 2 de mayo cayó en las últimas 4 o 5 fechas, pero tuvo un colchón importantísimo de puntos y arrancó ganando, con uno menos. Está a 2 de Luqueña y a 3 de Olimpia. Hoy le está sacando 10 puntos al último clasificado, que es Sol. Sol, que está en otro campeonato, que tiene 26. Y el equipo del 2 de mayo tiene 34, le saca 8 puntos. A estadio lleno el lunes, 19 horas, contra Cerro. Y... puede ser. Acuérdate que 2 de mayo contra equipos grandes lleva público de por sí. Sí, pero lunes, no sé. Pero 19 horas ya. Hay que ver qué pasa. Son especiales ellos con sus días y con sus horarios, en la terraza. Lunes es el día más antifútbol que hay. Terrible, es un castigo. Pausa, a la vuelta hablamos del Gallo Norteño. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo
plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años. Y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Bueno, 13:03. Qué gran victoria el 2 de mayo. Coste que a los, ¿cuántos? 12, 14 minutos ya se había quedado con el hombre de menos. Tras un error del lateral derecho Feliu, que perdió la cabeza. Yo creo que le faltó un poquito de maña. Porque... La inexperiencia. Sí. Yo creo que si él primero iba al cuerpo, más o menos para desestabilizar y para cortar la carrera, no lo iba a echar y no iba a terminar en una tarjeta roja. Pero a pesar de esta situación, el 2 de mayo jugó como si nada. Igual era más preferible por ahí, uno dice, claro que sin saber que podía marcar 2 de mayo, ¿verdad? Pero tener ese mano a mano que podía terminar en gol, sí, a tener uno menos, ¿verdad? Lo que pasa es que el jugador pierde la cabeza en ese momento, hay que decidir, ¿verdad? Y Feliu... Pero los partidos que le dimos, Tano, muestra condiciones importantes. Este lateral derecho. Ahora, increíble que el árbitro no lo haya echado directamente. Sí. ¿Verdad? Lo tuvo que convocar. Juan Gabriel Benítez, que estuvo en la final de la Copa América como cuarto árbitro y viene a pitar Sol de América 2 de mayo. Está con nosotros el presidente del Gallo Norteño, el ingeniero Romero. Presidente, bienvenido a Deportes Total. Le saluda al Tano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás, Jota? ¿Qué pasó el profe? Está de vacaciones como siempre, presidente. No está hoy ingeniero, como de costumbre. Está con un franquito. Él es como el peluquero, los lunes no trabaja. Ah, pero seguro se merece esa vacación. Y él es Martínez Franco y utiliza el segundo apellido generalmente un par de días a la semana. Bueno, qué gran victoria ayer, ingeniero, ¿verdad? Para arrancar con el pie derecho, porque le había costado el último partido en Villaliza contra el equipo de Sol de América y sobre todo la forma que se dio el encuentro, ¿verdad? Rápidamente quedaron con 10, es cierto, después también el conjunto dueño de casa terminó quedando con 10, pero ya en la recta final del partido. Y lo bueno es que más o menos se sigue teniendo el chip de la apertura para seguir ahí en la parte alta de la tabla. Así está, ¿no? Realmente un gran partido del Gallo. Merecimos la victoria. Lógicamente que nos quedamos, creo que a los 12, 13 minutos ya nos quedamos con un hombre de menos y inmediatamente convertimos el gol que nos facilitó mucho ahí la tarea, ¿verdad? El que se desesperó más fue Sol, los demás que ocupó bien los espacios gracias al gran trabajo de los muchachos y un buen planteamiento de nuestro técnico, ¿verdad? Bueno, la victoria siempre es importante, más en esta ocasión, ya que cuando terminó el campeonato nosotros habíamos perdido un partido increíble contra Guaraní y ahora al inicio del torneo clausura una gran victoria y de la manera que se jugó realmente los muchachos están para bien. Sí, para los equipos que recién ascienden, ingeniero, generalmente el primer campeonato es un campeonato de resistencia, a ver un poquito cómo se mueve el panorama en primera división, pero después lo realizaron en la apertura, arranca el clausura, arrancan ganando. Yo creo que la ansiedad seguramente va a ir subiendo porque miramos la tabla acumulativa y están a 2 puntos de puesto de Copa Libertadores de América, ingeniero. No debe ser fácil administrar esa ansiedad para tratar de que en lugar de que fuese el primer partido sea la fecha 21, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente, ¿verdad? Hoy estamos a 2 puntos de Luque, a 3 de Olimpia, peleando alto, que es importante, ¿verdad? Lo mejor que le puede suceder a un equipo recién ascendido, un equipo chico como el 2 de mayo, es pelear arriba antes que peleemos abajo, pero tenemos que ser conscientes que va a ser difícil. Pero sí que el 2 de mayo va a dar pelea, vamos a tratar de competir de igual a igual con nuestros adversarios. Ahora tenemos un gran partido contra Cerro Porteño dentro de una semana, a las 19 horas en Pedro Juan Caballero. Y solamente para decir que no, es que somos especiales. Hay días nomás que la gente se quiere más ir a las canchas. El día viernes cae muy bien al peruanino y
Contra Cerro y Olimpia, el día que fue siempre va a ser de mucha concurrencia. Pero el lunes, en ese horario, particularmente, ¿usted qué piensa, ingeniero? Mira, nosotros habíamos solicitado jugar domingo, pero hay que entender también que Cerro juega el jueves competencia internacional y bueno, hay que apoyar a los equipos nacionales que juegan los torneos internacionales y de igual manera yo estoy seguro de que vamos a jugar a estadio lleno. Pero reglamentariamente hablando, podían haber jugado domingo. Sí, pero la divisional lo marcó así y nosotros aceptamos también, porque de igual manera vamos a llenar el estadio, más todavía después de esta gran victoria que tuvimos anoche, ¿verdad? Y vamos a prepararnos con todo para recibir al club más popular del país. Pero ustedes son locales, ¿cómo es el tema? ¿La divisional directamente le programó a usted? Ya le marcó. ¿Cómo es eso, ingeniero? Nosotros solicitamos jugar el domingo y bueno, la divisional nos consultó si podía jugar el lunes y no le pusimos traba nosotros también. Sí. Nosotros lo que accedimos a jugar el día lunes, entonces ningún problema en ese sentido y lunes va a ser estadio lleno o no. Ya, entiendo. Sí, porque lo anterior sonó como una imposición, es decir, hubo una buena predisposición de parte de ustedes con respecto al equipo que está jugando la Copa Sudamericana, ¿no? Sí, hay que entender, por ejemplo, que en el torneo Apertura nosotros habíamos solicitado jugar un viernes solicitamos jugar un viernes contra Cerro. Cerro quería jugar sábado y nosotros nos plantamos en ese momento y jugamos el viernes. Ahora nos solicitó jugar el lunes y bueno, esta vez accedimos a que ellos tengan también mayor tiempo de descanso y nosotros también, porque jugamos de visitantes. Nosotros no tenemos toda la infraestructura que tiene Cerro Porteño, por ejemplo, los viajes son cansativos, pero de igual manera vamos a jugarle de igual. Entiendo. Y para ese partido del próximo día lunes, ¿van a salir con venta anticipada? ¿Cómo van a preparar el espectáculo, presidente? Y mira, Carlos, nosotros la entrada desde el jueves pasado ya estaba ya a la venta para ese partido. Pero entendíamos también de que nuestra hinchada esperaba ver primero al equipo jugar. Y hoy ya marcha bien, ya estamos empezando a vender las entradas. Hay movimiento en las ventas. Qué bueno, presidente. Entonces vamos a tener un marco imponente. Y por ahí si de repente Cerro hace la martingala y clasifica en Brasil, bueno, el hincha de Cerro que estaba un poquito dubitativo también va a querer ir a ese partido en Pedro Juan. Me refiero al hincha de Cerro Pedro Juanino, ¿verdad? Pero el hincha Pedro Juanino, ya sea de Cerro y de Olimpia, se van a ir sí o sí. Por eso es lo que te digo, que lo más probable es que vamos a estar estadio lleno, independientemente al resultado que pueda obtener en Curitiba. Y ojalá que eso no pase también, porque eso va a ayudar más todavía a que la gente vaya. Sí, vamos a ver qué pasa. Para que el marco de público sea importante, como caracteriza siempre los partidos que lleva los grandes en el interior. El tema de arbitraje, ¿algo que reclamara después de esta primera fecha, presidente, o todo tranquilo? Y bueno, no, todo tranquilo, porque realmente, si es que vamos a analizar fríamente, para mí, por ejemplo, la jugada de la expulsión, la jugada en el ataque nuestro, para mí era falta para nosotros, el árbitro no cobró y bueno, en consecuencia fue expulsado correctamente el jugador, porque esa es la regla del juego. Pero también pensando, por ejemplo, en la jugada del penal, que no fue penal porque realmente fue fuera del área, a mí también me parecía que ese debería ser tarjeta roja, pero bueno, son situaciones que el árbitro es la que entiende y nosotros solamente tenemos que opinar, pero no influyó en el resultado para nada. ¿Y el campo del Río Parapití cómo está, ingeniero? ¿Cómo lo tomó esta pausa, el invierno, esos días, esa semana con mucho frío que tuvimos? ¿Afectó algo o no? No, nosotros habíamos, al terminar el campeonato, la siguiente semana fue que se jugó Copa Paraguay en nuestro estadio y ahí cerramos justamente para mantenimiento. Está en óptimas condiciones, bien cuidadito.
Entonces, para el partido que vamos a jugar de local, el empastado va a estar al 100%, como lo está ahora. Qué bueno, qué gran noticia, una gratísima noticia. Ingeniero, gracias por el tiempo, gran abrazo. Un fuerte abrazo, Tano, a vos y a la audiencia. Hasta luego. El ingeniero Hugo Romero, presidente del 2 de mayo de Pedro Juan. Esa jugada, nos quedamos tranquilos, por lo menos con la cancha y nos quedamos tranquilos. Y equipo solidario. Sí. No todos los equipos tienen esa misma solidaridad con los equipos que están en competencia internacional. Sin importar sus intereses económicos hablando para jugar domingo y... Explicó que la garantía está, que va a haber gente sí o sí, pero muchas veces se quiere aprovechar de la circunstancia forzada del otro equipo para tratar de sacar ventaja. Claro, son horas de descanso, ¿verdad? Sí. Pero sí se nota el apoyo. Aparte, dos están en un gran momento, generalmente en cuanto a la tabla del promedio y también acumulativo, y le da ese apoyo a la gente de Cerro Porteño, un poco también, no sé si estrategia, pero se nota el buen gesto de parte de la directiva. La jugada que dijo el presidente es que sanciona el juez penal. Sí. El VAR le llama y dice, mira, el punto de contacto es fuera, cae adentro, pero fue fuera del área. En ese momento se anula el doble castigo que se quitó hace rato en los reglamentos, ¿verdad? Que pudo haber sido roja, cobro penal, le llama al VAR, cambia la sanción como tiro libre directo, fuera del área, y ahí el árbitro le puede mostrar la roja al jugador de Sudamérica o no se puede. Sí, podía, sí puede. Si era último Claro. recurso, sí. Entonces ahí pudo haber sido un error, como dijo el presidente. Si la falta fue violenta, lo puede expulsar incluso siendo penal. Claro, ese no Para mí no fue doble último. castigo, eso es un... Hay que vernos al tema del famoso último hombre y demás cuestiones, En ¿verdad? este caso creo que apelaba más al último recurso porque dijo que era Último jugada similar. recurso, jugada manifiesta de gol. Claro, esa es la realidad. El tema, donde cambia la sanción disciplinaria, generalmente para los arqueros, es cuando juega o no el balón, ¿verdad? Eso es Esa es la jugada. prioridad, Que el es lo que presidente se busca. pidió roja. No. También. Para mí el jugador va hacia afuera. No es jugada de roja. Va hacia afuera, por eso... en cambio, la situación del equipo de Sol de América, el jugador iba ya a dirección al portero. Sí. En cambio, da la sensación que va saliendo, se va abriendo. Por eso nada más creo que no le expulsó. No, aparte no es una jugada violenta. El jugador controla la pelota más para afuera. No es una jugada manifiesta de gol porque tenía todavía, me parece que 2 jugadas como mínima. El control de la pelota y después el arco. Una asistencia, sí. No es jugada amarilla. O sea, es jugada amarilla. No es jugada roja. Pero de roja... Yo comparto, para mí no es tampoco. Sí, mantuvo su base de 2 de mayo, ¿no? Creo que no sé cuánto recuerdo trajo 2 de mayo al final. ¿Y Ruiz Díaz no lo Ruiz Díaz es el único. ¿Verdad? Que hizo justamente la ley del ex, ¿verdad? Ex Sol de América, en su momento. Rodrigo Ruiz Díaz. Bueno, 2-0 la victoria del 2 de mayo frente al conjunto de Sol de América. Sol de América que bajó un escalón en la tabla de promedio. Sol de América tiene que estar Estaba por preocupado. delante de Ameliano, ahora Sol está solamente por Porque encima futbolísticamente de Tacuarí y de General Caballero de Juan León mostraron muy Mallorquín. poco el equipo de Sol. Pausa, ya seguimos. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al Ciclón ante Paranaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour, consultas y reservas al 0981-166-722, financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes, Univiajes con el Ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike, precios entre 20 y 25.000 guaraníes, pedidos al WhatsApp 0971-350-470, búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Restop Tap. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor.
Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? 13:19. Qué partido discreto que vimos ayer, ¿eh? Y discreto es generoso. Estoy diciendo lo más políticamente correcto posible, ¿verdad? Pues qué mal partido vimos. Tuvimos malos partidos. 0-0 entre General Caballero y Luqueño fue realmente muy malo. ¿Le quedó bien el 0-0 entonces? Pero con moño incluido. ¿Verdad? General Caballero tuvo 2 chances de gol. Con Pedro del Valle como protagonista. Un remate con la pierna derecha, fuera del área, y un cabezazo casi a quemarropa, que le terminó cabeceando al medio del arco de Alfredo Aguilar. A mí no me sorprende más de General Caballero esta clase de partidos, pero sí de Luqueño. Y de Luqueño esperamos porque muchísimo. Luqueño, además de ser favorito en este partido, tiene 10 veces más nombre en cuanto a sus figuras. Pero no vimos 0 explosión, 0 llegada. En la tenencia sí tuvo la pelota, pero hasta ahí. 10 veces más, no. Ligero favoritismo, 10 veces más, no. No, pero en cuanto a nombre, Tano, vos lo pusiste. La mayoría lo pone como tercer candidato al título. No, hay 10 de diferencia entre uno y otro. Son muy generosos ya. Un arquero que es de selección, tercer arquero. Sí. Lo tiene ahí atrás Ale Isamón, Rodrigo Rojas, que terminó muy bien en la apertura. Sí. Rodi Ferreira, que cuando quiere jugar es un lateral derecho increíble. Otálvaro entró muy bien en insinuaciones. Después en punta, cierto, entró Lucas Barrio en el segundo tiempo, muy poco. Tiene en cuanto a nombre y llegada de peligro, Luqueño era favorito, pero no se notó eso en la cancha, pero en ningún momento. Y nombre tiene realmente, ¿verdad? El tema es que lo que necesita es hombres. Hombres necesitaba este equipo del Sportivo Luqueño. Se retiró Rodi Ferreira por lesión, problemas musculares. Entró Otálvaro, pero hay varios jugadores luqueños que no estuvieron a la altura. Realmente fue muy pobre los puestos por Luqueño. Y General Caballero, ¿qué le podemos reclamar a General Caballero? Está en el fondo de la tabla de promedio. Y está en su faceta de técnico nuevo, algunos jugadores nuevos. Tiene que sumar, General Caballero tiene que sumar, y si es de a uno, va a tener que sumar de a uno. El tema está en no dejar de sumar. Esa es la película bien clara que tiene hoy el General Caballero. Si se puede, se gana, y si no, sumar para tratar un poco de tomar oxígeno de este momento futbolístico. Aquí la presión, o por lo menos lo que tenía que ser protagonista de este partido, era el Deportivo Luqueño, y sinceramente quedó en la nada. Evidentemente fue una falta de fútbol todavía de Luqueño, ¿verdad? Es categórico, porque nos mostró cosas interesantes en el Apertura, y ese un partido que tuvo bueno en Copa Sudamericana ante Bragantino, ¿verdad? Que tuvo momentos interesantes de este equipo, ¿verdad? Y hay algunos que por lo visto le afectó más el parate, ¿verdad? Porque a Libertad, su equipo alternativo, por ejemplo, no le afectó. Por ejemplo, te hablo, me olvidé el nombre de Maná. A Olimpia no le afectó. A Guaraní le afectó, sí, ¿verdad? A Nacional no le afectó. Trinidense sí le afectó, ¿verdad? Entonces, y bueno, vamos a creer de que a ambos aquí le ha afectado el parate, ¿verdad? Pero los dos tienen realmente muchísimo que mejorar, sobre todo Luqueño. Auché, por ejemplo, en los últimos meses, muy bajo. Y ayer entró y también lo mismo, no mostró absolutamente nada. En su momento dijimos que era un jugador muy interesante. Totalmente falto de ritmo todavía. Realmente con el correr de los partidos irá tomando forma, y cuando esté realmente en condiciones le va a dar una mano muy buena a Luqueño, ¿verdad? Y fue así mismo como nosotros decíamos, creo que fue el sábado que hablamos con Alaila, acá, mediodía, referente a lo de Diego Fernández.
que es evidente que el jugador no le importa lo del tema de la formativa que hizo toda su carrera en Luqueño, porque no se borró para la renovación. O sea, y mientras eso pase, en principio no va a jugar. Pero no aceita, no es que se borró, no aceita nada más. No, se borró en el sentido de que no le respondimos al presidente el mensaje para renovar. Una cosa no quite la otra. Si él no quiere renovar, no puede obligarlo. Y no. Y mientras tanto sigue siendo tu jugador. ¿Y por qué no lo usas? ¿Y sabes cómo se maneja Tano? ¿Por qué? Si es un jugador que es productivo para vos, o vos crees que te va a servir, y tenés que utilizarlo. Y era productivo porque... O si no, un dinero perdido. Ridículo, Yo sé que varios lo hacen. Sí. Para mí es tonto. Sí. Porque sigue siendo tu jugador. O tenés que pagarle todos los meses su salario y al final no lo utilizás porque él no quiere arreglar un contrato que vence a fin de año. Sí. Para mí es una pérdida de dinero. Y Alaira nos decía el sábado de que Julio Cáceres le dijo eso al jugador. Si vos no vas a seguir, decímelo y yo te voy a sacar. O sea, voy a buscar la manera de que vos rescindas contrato y no te quedes parado 6 meses. Eso no dijo Alaira. O sea, eso explica directamente que hay una orden mayor de arriba de que si el jugador no va a renovar, no se le tenga en cuenta. Pero se hace eso. Y por eso, pero están... Claro, no está bien, pero se hace. No sé si no está bien o está mal porque no podemos estar... Se normalizó esa situación. No podemos bailar por dinero ajeno, por así decirlo. ¿Sabes? Porque es el presidente que maneja, pero... si no firma su contrato, vos estás poniendo a un jugador, estás poniendo mi dinero a un jugador que ya no es tuyo. ¿Cómo que no es tuyo? Es tuyo todavía. No, pero al final... hay una molestia porque es un jugador diferente, es una especie de joyita de luqueño. Acá es sencillo el tema. El club cuida sus intereses, sí. El jugador vela por sus intereses. Así como el jugador tiene derecho a no firmar su contrato nuevo con Luqueño porque no le conviene, o porque quiere ganar más, o porque ya tiene otro club en vista que le va a pagar más de lo que le está ofreciendo en la renovación Luqueño, Luqueño como institución tiene la potestad de no ponerlo. ¿Está bien o está mal? Yo, si tengo necesidad para clasificar a una Copa Internacional, para pelear el campeonato, para pelear no descender, y es un jugador que me aporta algo importante al equipo, y yo lo utilizo. Ahora, después vamos a analizar si está bien o está mal que se lo saque o no. Pero el club tiene la potestad de no hacerlo jugar si siente que el jugador se le va a ir. Aparte, tampoco tiene él una obligación de decir hoy, sí, voy a seguir, no voy a seguir. El contrato vence el 31 de diciembre y hasta el 30 tiene tiempo para responderle. No hay tampoco una urgencia. Yo creo que la gente luqueña tiene información que él ya firmó en otra parte, por eso... Y bueno, pues ¿para qué insiste entonces? Y bueno, entonces le rescinde. Se pasan la mano, bueno, hasta acá llegamos, hasta la próxima. Entonces vos te sacás el salario de encima y ya que tanto quieres poner el jugador, lo terminas poniendo así. Me parece que es tan fácil sentarse a hablar. Pasa que es un castigo de parte de un presidente, es el jugador. Quedan 6 meses de contrato. Ayer nos dijimos el sábado. Un jugador que no juegue un mes ya es grave. Que no juegue 6 meses ya es enorme. Y los dos se van a perjudicar. Sí. Y por eso es lo mejor. Si yo no quiero seguir, bueno, sigo, presidente, vamos a tratar de arreglar ahora, ¿verdad? Yo no quiero seguir. Y usted, si yo me quedo, vos no me vas a hacer jugar, entonces perdemos los dos. Entonces nos sentamos, hablamos. Si es que hay realmente alguna propuesta. Por lo que se ve, es grande la diferencia de lo que ha propuesto. A lo mejor quiere cambiar simplemente. Aire está en su derecho. Sí. Por eso yo creo que la gente... Pero Perana, cambiar de aire, como dice Gotita, es porque evidentemente hay algo atrás. O le ofrecieron un mejor equipo, un mejor salario. No, yo no porque digo si no que hay eso haya nada... ocurrido. No. Voy a aclarar. Yo no dije eso. No, Gustavito no me dijo que ya firmó. Ahí está. Yo no dije. Sí, yo lo que digo es, si yo como jugador de fútbol tengo una propuesta mejor, a mí me dicen, mira, yo sé que vos tenés contrato con Luqueño hasta fin de año, pero yo te quiero tener ya conmigo. Firmame un precontrato a mí. Y en enero ya te sumás al equipo y te voy a pagar tanto. Ese monto nuevo a lo mejor puede llegar a ser mayor a la renovación que le ofrece Luqueño. ¿Qué hace el jugador? Tengo esta propuesta que es muy buena. A lo mejor un club mejor o de igual nivel, pero con más dinero. Entonces yo digo, listo, esto es lo que me estaba ofreciendo a mí Luqueño. Más de esto no me puedo ofrecer. ¿Y qué voy a hacer yo? Te firmo el precontrato, no hay problema. Claro. Ahora, Luqueño a los 6 meses se acerca a mí y me dice, mira, queremos renovar y no quiero firmar porque no me conviene. Voy a ganar más dinero de acá. Y dice, no, bueno, listo, entonces no jugás. Y no juego. ¿Qué hago? No voy a firmar un contrato para jugar 6 meses. Y después quedarme pegado a una institución 4 años porque no quise esperar 6 meses.
Y esa última parte de tu charla es lo que todavía no se dio, de parte del jugador con el presidente. Esa última parte que explicó Jotita. La respuesta del jugador al decir, no voy a firmar. Pero es una respuesta tácita. Y bueno, pero no pasa porque el presidente sigue esperando esa respuesta de Fernández. Es lo que te estoy diciendo, es una respuesta tácita. Es lo mismo que yo te diga, hola Juanjo, ¿cómo andás? Te ofrezco este trabajo. Y vos me decís, dale. ¿Y cómo te clava el visto nomás, ya te está respondiendo, pues. Claro, poner la cosa. Y vos me decías a mí, dale Jotita, te respondo, ¿sí? Ahora. El famoso te aviso cualquier cosa. Te aviso, yo ahora corto y mañana yo ya te respondo. No me respondés mañana, no me respondés pasado, no me respondés. Yo, hermano querido, tomo como que a vos no te interesa. Claro. Ya está, una respuesta tácita. Pero igual vas a seguir declarando que me estás esperando. ¿Cómo? Igual vas a seguir declarando que vos me estás esperando a mí. No estoy entendiendo. Y porque el presidente Luqueño se mandó a silencio en los últimos días. Sí. Y hoy habló. Sí. Y dijo eso, que sigue esperando la respuesta de Fernández. Por eso nomás te pregunto. Pero es un discurso que tiene. Es un discurso que tiene que hacer. Por eso, porque si él no sale a decir eso, el día de mañana la gente de Luqueño le decía, ahí está otro jugador que se nos fue, que el presidente no hizo nada para que se quede. Para retenerlo. ¿Entendés? El presidente está cumpliendo con su función de dar públicamente. Yo estoy esperando. ¿Cómo queda ahora? Queda como que Diego Fernández lo está ninguneando al presidente. Claro. Y no que el presidente no tiene intenciones de que Diego se quede. Es más, están apelando a que Diego Fernández, por el cariño, por ser de la formativa, por ser de la ciudad de Luque, vaya y firme un contrato. Y es que le están tirando la responsabilidad ahora al jugador. Por eso, es la función del directivo. Que la pelota está en campo del jugador. De Diego. Y su representante. Esa es la realidad. Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta ya estamos compartiendo con los oyentes. Me imagino que hoy vamos a escuchar varios audios de protesta con respecto a las decisiones arbitrales. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400,000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagro Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150,000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50,000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, estamos observando el gol de Matías Rojas para el Inter de Miami en la victoria 2-1 ante el Chicago Fire de Gastón Jiménez. Capitán Gastón Jiménez de Chicago, ¿eh? Se habló también de la posibilidad de Gastón Jiménez que vuelva al fútbol argentino. Creo que fue Boca por ahí el que se rumoreó que podía volver hacia este sector. Sí, no recuerdo si era Boca o no, pero sí, leí. Era en un equipo argentino, no, creo que era Boca. Lo de Gastón Jiménez y Matías Rojas. Él no había seguido de Vélez. El hombre de Vélez parece que era. ¿De Vélez? De Vélez, en Vélez, Juan. De Vélez pasó a... No sé si era Vélez que lo quería... Repatriar. Pero sí leí también eso, de que estaba la posibilidad. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Tano, Jotita, Juanjo, Gustavito? ¿Sangre nueva hoy el programa?
Sangre nueva. Y nos eche. A propósito de Gastón, una asistencia en el gol de descuento de Chicago Fire. A nadie. Gastón Jiménez. Está muy bien. ¿Está marcado, Gastón? Y está. De hecho, le metió un gol importante para Paraguay. Un gol importante metió para Paraguay. Contra Venezuela. Contra Venezuela. De penal. ¿De penal fue, verdad? No, un pero estamos hablando ya de las clasificatorias pasadas. Era Berizzo. Pasadas ya, sí. Nos hizo ganar uno de los dos partidos que ganamos, parece, en esa eliminatoria. Bueno, ¿podemos arrancar con los audios? 0986780 escuchamos. ¿Qué tal los señores? Yo no sé en qué se basaron el viernes. Dijeron, cuidado con Guaraní. Guaraní no tiene medio campo y Guaraní tiene que rezar para que Paul Rivero no se lesione, porque es su único defensa de jerarquía. No sé por qué Guaraní tiene que ser cuidado con Guaraní. Horrible. Y en cuanto a Olimpia, yo le voy a decir una cosa. Muchos dicen Derli porque se fue a la selección. Mira usted, él no tuvo pretemporada y casi hace 2 asistencias. No sé por qué Ñembo Oxay de un bar que no funciona. No sé quién jugaba en su posición, Gustavito, en la pretemporada de Olimpia. Derli llegó y mira, asistencia. Sigue siendo el distinto. Qué cosa increíble en nuestro fútbol, ¿sabes? La falta de pretemporada, no te va a pasarlo ahora la factura, te va a pasar sobre el final del campeonato. Aparte hay jugadores que suelen ser siempre técnicos, que hay jugadores que le vienen bien este tipo de cosas. La convocatoria, él trabajó muchísimo, él jugó varias veces Gustavito por molestia porque él quería, primero, que Olimpia siga avanzando en Copa y a la par él soñaba volver a la Copa América o ser convocado por en la selección. Y él luchó, peleó y hay jugadores que le motiva más, ¿verdad? Claro, fue una motivación irse a la selección. Claro, es un mimo para él. Los jugadores necesitan muchas veces alguna que otra cuestión y le viene bien, ¿verdad? Nos reímos algo de Bostano a la vuelta de Ciudad del Este con Dani Troche. ¿Por qué? Y te vendió bien el obelisco por el rendimiento de Guaraní. Me compré yo de una. Otro audio. Muy buenas tardes, señores. 1 de marzo. ¿Qué tal, Justita, Tano, Buenas. Gustadito y el otro muchacho? Espectacular está el programa. Pero ayer favor de Libertad, una ayudita más. Al comienzo nomás del campeonato, vamos todavía al Libertad y el referee ese siempre le ayuda a Libertad. Hasta ahora nunca se le va a cambiar. Otro audio. Buenas tardes, muchachos de la mega cadena de televisión, Deporte Total. Pedro soy de Villariza. Y se planea dejarle a los presidentes, o sea, los directivos de Olimpia. ¿Por qué me van a culpar al revés? O algo la colaban la penal y revés. Y algunos errores tuvo seguramente dentro del partido, pero no es para tanto. Pero en el penal, el revés no cobró penal. El VAR lo que cobró la penal. Y así con nuestro fútbol. Este año por un chico ahí para yo me no quiere nomás Olimpia sobrellevar su inutilidad. No hay código Olimpia ahí. Exacto. Buenas tardes. Sobre el penal que Olimpia, la gente de la Olimpia están reclamando, yo pienso de que para mí fue penal, claro penal. Importante analizar un poco también las declaraciones de... A ver, el audio. Derlis, que siempre fue crítico muchas veces de la actuación de los árbitros. Esta vez, al contrario, en ningún momento se recordó del penal, pero sí de la forma que se planteó los últimos 20 minutos. Y pienso de que el técnico de la Olimpia, medio de forma sobradora, lo hizo ingresar a 2 chicos que a la larga le pasó la factura seguramente sin experiencia. Y bueno, primero se tiene que analizar seguramente también el planteamiento del técnico de esos 20 minutos que fue fatal para ellos. Muchas gracias. Gracias. Robert, ya seguimos.
Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. 13:39, seguimos con los oyentes, escuchamos. Buenas tardes a la mesa. Yo creo que la APF urgente tiene que ver el sistema de campeonato. Es horrible nuestro campeonato. No es competitivo, la gente no quiere ir más a la cancha. Urgente, hay que renovar el sistema de campeonato, hacerlo más competitivo y que no sea más una hegemonía de libertad porque solamente tiene dinero. Pues los muchachos de Deporte Total, ellos olimpistas las hacen que te ya penal porao a usar porao algo y las hace te y dice, oiga, una manera increíble. Sigue escuchando. Hola, yo no sé qué es lo que tanto se quejan Palermo y eso. El penal fue penalazo. No hay ni nada que discutir ahí. El tipo abría la mano, obviamente pasaba esa pelota, creo que Danilo Santa Cruz marcaba el gol ahí en el empate. Una cosa tan normal. El gol anulado en offside fue offside. Y quizás lo único que le podemos dar a la derecha a Martín Palermo es que le dio muy poco de descuento otra vez después del penal. Y el caso de Guaraní es un equipo en formación, ¿saben? Y Olimpia ni de un equipo que siempre jugaron casi los mismos. Y no sé si van a seguir así, si no los venden a todos, ¿verdad? Pero en fin. Buenas tardes, ahí en la mesa. Radio por el 1 de marzo, para mí que es el número 1 del país y del mundo. Y quiero hacer una consulta a lo que está en la mesa ahora. Creo que está Tano, Jotita y el otro chico. ¿Qué pasó de los chicos? No sé si es camerunese o qué era lo que está jugando en Centro Porteño. Hace rato que no escuchan más de los chicos molochitos. Bueno, muchísimas gracias y que sea siempre así lo mejor. Para mí que son lo mejor de ustedes. Gracias, señor, muy amable. Después, Robert, le respondemos al oyente. Dale, Robert. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro.
kilómetro. Encontralas en Automap Saeca. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Bien, estamos observando gol de Fernando Velar en el fútbol chileno. Seguimos con los oyentes. Escuchamos. Va el aporte de los muchachos. Está tranquila la mesa hoy. De la Olimpita le va a meter las estrellas. Para la sexta fecha ya no van a tener más lágrimas, ¿no? No respondiste al oyente lo de los africanos. Sí, los africanos. Y siguen en Cerro, estando ahí en Cerro. Uno de ellos el que estaba más cerca porque estaba jugando constantemente en la reserva. Adrama y el otro era Dramané. Ahí está. Bueno. Traoré. ¿Qué tal, pendejo? Mal aporte. Tranquilo. Espectacular tu conducción, será de Mega Deporte a la tarde. Todo con traje, papá. Qué puta, otro level. Bien ahí. Jotita, ¿qué le pasó a Enrique Luis? ¿Qué me comió por Ciudadete y le cayó mal? Por eso off hoy. Gustavito, Johnny Bravo con pelo corto. ¿Qué hace, papá? Decirle al cerista Cheto que cuando se va la pelota por el hombro no es penal. Qué pucha contigo, guay, se hace muy así, sea. Buenas tardes. Nada más que no sé qué tiene que ver los cerristas comentando si fue mano o no fue mano. Para ellos, si fue por pecho, van a decir lo que fue mano, ¿verdad? Hay que ser objetivo nada más y saber ese lugar donde impactó la pelota es mano o es hombro o incobrable, ¿verdad? Porque para que sea mano tiene que impactar por debajo del shoshi, como se dice. Saludos desde Coronel Guado. Saludos. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo está? Tranquilo. Saludos a la mesa. Quiero hacer una consulta a todos. Técnico que viene en Olimpia le ponen titular a Huguito Fernández. Yo no sé qué le ven a Huguito Fernández. Un jugador que jamás pone lo que debe poner. Pecho frío. No corre. Es puro amague. Las veces que intenta solidarizarse con los compañeros, hace una amague y se queda. Entonces yo no sé qué le ven. Es hora ya que suplente. Así nomás, no puede ser que se le dé tantas oportunidades. O si no podemos pensar de mala forma, ¿verdad? Ya no se justifica más su titularidad. Y también tenés que analizar los que están detrás. Si vos crees que él no está en rendimiento, imagínate lo que debe ser aquellos extremos que están detrás de Huguito Fernández. Y tocamos en el inicio de la situación. Es un jugador muy intermitente, que si está bien y hablamos justamente de esa primera bola que habitualmente tiene. Si le sale bien esa primera pelota, creo que él se afianza dentro del juego, pero es cierto, tiene que levantar y hizo un partido correcto. Ojalá siga en este sendero. A lo mejor también los entrenamientos le dan una dinámica diferente, ¿verdad? Pero entonces, se nota cuando todos los entrenadores vienen y ven algo. Cuando él arranca es diferente, o sea, Olimpia le toma cuando tiene de frente el campo. Esa es la realidad. Robert, ya seguimos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online
en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. 13:48, seguimos con los oyentes. Escuchamos. Buenas tardes. A ver, se fue el audio. Dios mío, cada gente que llama. Si quiere, este señor que llamó quiere más competitivo que sea el torneo, pero para que Libertad no salga más campeón porque tiene mucho dinero. ¿Acaso pero si es competitivo no va a gastar más dinero? Qué boludo el tipo será. Dios mío. Pienso que los árbitros actuales van a seguir así. Esto no es culpa, no quiero culparle al árbitro lo de ayer, pero se presta a muchas cosas porque no hay uniformidad de criterios. Tiene que haber más escuela, hay que cambiar. El director tiene que aparecer, tiene que mostrarse a los árbitros, hablar con los árbitros, no entre amiguismo y amiguismo seguir dándole oportunidad a que lleguen, como mis colegas antes llegaron a través de amistades, a través de los Mitaro Ove. Así es, nuestro arbitraje actual tiene que cambiar, y tiene que cambiar de una vez por todas. Tiene que cambiar la escuela, la enseñanza, y que haya uniformidad de criterios. Un abrazo a todos, pronta recuperación para Luis Enrique. Excelente el audio. De Deporte Total, ¿qué tal? Oye, en Barindo, y yo me rindo que sai la partida, pero el sistema de campeonato, la verdad que se tiene que ver cómo para dar más competitividad al torneo. Pero el penal, se ve que es penal, pero... Y la cuestión del offside, allí está un poco dudoso. Porque en otra misma jugada una vez se da gol. Que tenga un feliz resto de jornada. Saludos. Gracias, un abrazo. Robert, ya seguimos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA.
Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades, para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 413 9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al Ciclón Anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el Ciclón a todas partes. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Muy bien, gracias Robert. Seguimos con los oyentes. Audio. Aporte y nada. Che, Jotita, va explicó el profe. Ya falta ceja, ahora me va a faltar la mitad. Che, y una consulta para Tano, ahí los muchachos, Jotita. ¿Qué me dicen por Cerro? Jasata vio juega, ¿no? Ni veré, vamos a ver qué pasa. Sí o no, donde dan la respuesta y ya está ya. Vamos a ver qué pasa. En los últimos 5 partidos perdió 4. ¿Quién? El equipo paranaense. Ayer perdió otra vez contra Bragantino 1-0. Este es el momento. Pero con equipo alternativo. Sí, Mateo Gamarra fue titular. Este es el momento, no se encuentra con el mejor paranaense. Acá ni no es el tema paranaense. Mejor acá Cerro es el problema. No es... Pues lo que te puedo decir es que llega mucho mejor de lo que yo me imaginaba el partido de revancha, por ejemplo. Así que cualquier cosa puede pasar. De hecho, se podría decir que perdonó en su casa Cerro. Perdonó, sí. Pero también pudo haber perdido el partido. Dale, tenemos 2 minutitos. Una consulta, señores periodistas. Demasiado cuesta para que se recuerde a ustedes del fútbol de la intermedia. Pregunto nomás. ¿No puede ser de media hora por día que se recuerde del fútbol del interior? Y importante que ustedes también le den fuerza a la intermedia. Pregunto nomás. Imposible, una media hora. Vamos a ver si en algún momento de la semana se puede, pero hoy señor, lunes, después de una fecha, olvidate. Señor, a veces nos cuesta cubrir los partidos de primera, imagínate, intermedia. No, aparte, pero cumplir con nuestra tanda comercial ya nos cuesta. Imagínense si metemos media hora para otro bloque. Lo que sí quiero comentar es que Recoleta sigue siendo puntero, y justamente hablando de intermedia me estaba haciendo la cabeza. Recoleta es gran candidato, y no lo veo fuera a la primera el año que viene. ¿Se jugará el año que viene en pista sintética? ¿O dónde Recoleta puede jugar? Pero Recoleta no es solamente su pista. Recoleta tiene que ver tema vestuario, bar. No, yo hablo de dónde está jugando hoy. No en su cancha. Su cancha de está jugando hoy. Su cancha donde jugaba antes. Recoleta juega en Cardiff. En el Comité Olímpico, sí. Ahí juega. ¿Se jugará ahí el partido de primera división el año que viene? Porque creo que el año que viene ya entra a regir ese reglamento de que todos tienen que tener escenario. O por lo menos fijar un lugar donde va a jugar el local. El reglamento decía otra cosa. No, después acomodaron, no. Después dijeron, tienen que fijar un lugar donde jugar, no decía que tiene que ser su cancha. Eso no es obvio, ¿cómo no va a fijar un lugar donde algún lado tiene que jugar? Pero definitivo, creo yo. Sí, o sea, si va a arrancar el campeonato. No es que va a alquilar por mes una cancha, es uno para todo el torneo. Y ahí va a entrar Recoleta, bueno, dice, voy a hacer local en Sudamérica y todos los partidos tienen que jugar local en Sudamérica. Y si Recoleta asciende, acuérdense que esto va a definirse recién para diciembre o enero. ¿Por qué? Porque vamos a tener los 2 descendidos que tienen cancha. Y ahí va a haber la negociación. Me pusiste nervioso ya, Gustavito, en este lunes tan... Pero no te enteraste de eso. Pero así está, ¿no? Que al final volvieron, o sea... ¿Y cómo te hace un ejemplo? ¿Y qué va a pasar con Recoleta? ¿No tiene cancha Recoleta? Y no sube. Que no tiene cancha, no sube, hermano. Si no, ¿cómo va a mejorar? Sencillo. ¿Cómo va a mejorar? Perdón, Tano.
Pues está tomando está tomando Viverontano. Qué imbécil soy. Está tomando Viverontano. Yo siempre estoy en Disney. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos reencontramos a las 19 con el extra. ¿Va a estar con usted? Qué pregunta. Bueno, y a las 21 estamos por Mega TV, obviamente con la polémica. Hasta ese momento. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Se share muñaba arakaebe ya humpute de coser indu ya se moroti maña asumi ella hikpabona ko puñata y no kakuipona ya se moroti esa pemi coserenda moi añe su pejeta cojobeta guipe aro pura heita Maasi po isa se pite bajo bomba e que vareina cuñata y mi ay jupora epan ejesan de lo que me uva oñe poboi tu pamba ellara nereno y jahuema en merubo y pama anderesa se vi y vagaru arejesa y cari ka agui poti se macanon tu bande pucabi mi Aneria cuanguera, picueria y coba angatiriri que se serenda ve, eucamo se vende yurubie